¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de GR Marquería Podcast. Antes de empezar con este episodio, pues nada más recordarles que se suscriban a nuestro canal. Es muy importante para nosotros que se suscriban, que nos apoyen suscribiéndose, porque así vamos a completar los minutos que YouTube nos pide para poder monetizar, porque es nuestra intención. No es cierto. No es nuestra intención, pero sí necesitamos el apoyo de todos ustedes. Y que nos sigan a nuestras redes sociales en GR Marquería en Instagram, GR Marquería en Facebook. ¿Sale? Mi nombre es Gerson GR y el día de hoy tenemos a una súper invitada, a una gran amiga que la verdad ya tenía ansias de que estuviera aquí con nosotros. Mi queridísima Carla. Bravo. Un aplauso a Carla, por favor. Es parte del show. Sí, sí. Carlita, bienvenida a GR Marquería Podcast. Hola, amigo. Gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí. Por fin llovió. Estamos muy contentos también porque por fin la lluviecita nos ha beneficiado el día de hoy y ya está un poquito fresco. En otros los episodios anteriores estábamos así asando, por eso tenemos aquí como 2, 3 ventiladores. La vez pasada había más, ya ahorita más relax. Pero pues está bien cabrón, ¿no? Lo de los cambios climáticos y de los calores. Ahora sí como que duró mucho esta racha. Aparte de lo de los incendios, ¿no? Ay, sí, ha estado todo. Sí, ha estado muy, muy todo duro. Muy dramático. Sí. No, pues está muy cabrón. Querida Carla, preséntate para las personas que no nos conocen, que no ubican. ¿A dónde me presento? ¿No importa? Sí, tú bueno, conmigo. Voy a platicar contigo. Sí, sí. Pues yo soy Carla. Carla, muchas cosas. Normalmente me presento como Carla Murayama. Uh-huh. Y bueno, yo soy artista visual, ilustradora y maeta. Y pues no sé qué más quieres que digas de mí. Ay. No, todo está. Yo a Carla la conozco por la Facultad de Artes. Que eso. ¿Cuánto tiempo tiene que salimos? Ya tiene muchísimo. Yo creo que. Como 13 años tiene que salimos. Yo creo que como. No le quites años, yo creo que como 14. Sí. Que salimos, no, que salimos no tiene 14, hay que aclarar. No. Que entramos, sí. Que entramos, sí. Que salimos tiene que será como. Quítale. Como 10 años. Quítale 10 años. Una década. Tú entraste a estudiar la facultad en artes visuales, ¿sí? ¿Cuál era la intención primero? Porque ya ves que uno entra a la facultad, hablo de la facultad de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes Plásticas, ¿no? Pero bueno, en mi caso, cuando yo entro a estudiar a la Facultad de Artes, mi idea, ya sabes, siempre ha sido, o fue la idea romántica de voy a llegar y voy a encontrarme aquí con los salones llenos de caballetes y todos pintando, la academia, ¿no? Clásica. Y bueno, pasa año y medio y te das cuenta que ya ni pintura hay, ¿no? Entonces, en mi caso fue como un proceso medio, hasta cierto punto medio deprimente cuando me di cuenta y me entero que ya no iba a aprender lo que me contaron de los tiempos mozos de la facultad. Pero en tu caso, ¿cómo fue que decides empezar a estudiar la carrera en artes visuales? Yo venía pensando en que me ibas a preguntar algo por el estilo. Entonces tenía pensada ya mi respuesta. Muy bien. Pues en general creo que ahora que doy clases, pues te enfrentas mucho a esa pregunta, ¿no? También de, ¿y tú por qué? ¿Cómo es la escuela? ¿O qué voy a aprender ahí, no? Sí. Y pues yo me pongo así como que estos días he estado muy introspectiva. En general lo soy, pero ahorita como que ando como con todo. Sí. Y justo me ponía a pensar eso, ¿no? Porque creo que más bien yo no tenía una expectativa como tal, uh-huh. O sea, de que voy a ser pintora o voy a ser escultora o voy a ser teórica. Vaya, ni siquiera sabía que podía ser teórica en algo, ¿no? Sí. Pero lo que sí tenía claro es que no quería dedicarme a estudiar otra cosa, ¿no? O sea, como que tenía muy marcado que no quería ser doctora, no quería ser ingeniera. En mi familia hay muchísimos ingenieros, okay. Hay químicos, hay abogados, como que hay de todo, ¿no? Pero una inclinación artística que no sea como por diversión de que se juntan a tocar o cosas así, sí. No hay, ¿no? O sea, como que realmente yo no tuve como esta influencia familiar de dedicarme a algo artístico, ¿no? Entonces, mis papás son ingenieros, entonces
desde niña era como, ay, cuando tú seas ingeniera, y yo así de, sí, claro, cuando yo sea ingeniera, ¿no? Sí. Entonces, más bien como que desde muy morra siempre fui como un poco solitaria, entonces me la pasaba pues dibujando, coloreando, como haciendo cositas de plastilina, o sea, como que toda mi vida, eso sí, como que me crecí como rodeada de muchos adultos grandes, entonces, pues los adultos grandes se sabe que son ociositos, ¿no? Entonces, sí, de que voy a construir esto, voy a tejer esto, voy a decorar esto, o sea, como que me la pasaba entre clases de, no sé si todavía existan, espero que sí, pero en ese tiempo eran casas de cultura, que sí, iban como las señoras a bailar, a aprender fieltro, pintar, cositas así. Entonces yo iba con mi abuela porque mi mamá trabajaba. Entonces de repente era de, denle un cacho de fieltro a la niña, denle un plumón. No, y desde muy niña estuve involucrada mucho en eso, ¿no? O sea, como que afortunadamente fui a escuelas donde había clases de arte, que pues arte es como pinten y toquen la guitarra ya, ¿no? Pero pues al final sí era como algo que a mí me gustaba, ¿no? O sea, disfrutaba mucho como involucrarme con materiales y todo. Entonces, conforme fui creciendo me fui dando cuenta que si existía algo así, yo quería como inclinarme por ahí, ¿no? O sea, tuve como muchos sueños guajiros de quiero ser bióloga marina, ese sí fue como así un sueño muy guajiro de que sí, seré bióloga marina y no sé, ni siquiera tenía claro qué hacían, pero yo sabía que quería, ¿no? Sí. Y ya de ahí como que fui haciendo varias cosas y tuve un maestro que fue como muy chistoso porque fue mi maestro de artes desde el kinder. O sea, como que yo vengo de una ciudad muy pequeña, entonces era mi maestro en el kinder, en la primaria, en la secundaria y en la prepa, ¿no? Entonces, pues ya en la prepa que ya te separan por áreas, te dicen como, ¿y tú qué quieres estudiar, no? Y yo así de, oh, llegó el momento, maldita sea. Entonces yo le pregunté a este maestro que qué podía estudiar, ¿no? Y me dijo, pues puedes estudiar diseño o puedes estudiar artes, ¿no? Pero pues no te veo como en diseño, ¿no? Entonces me dijo, pues podrías presentar para artes, ¿no? Y ya él me dijo que él había estudiado en la escuela, o sea, como que gracias a él supe todo eso, ¿no? Y le dije que me ayudara, como que si me ayudaba como a prepararme. Y me acuerdo que me dijo, no, yo sé que tú puedes entrar sola, ¿no? Entonces, pues ya date, ¿no? Ya como que más bien me dijo, te reviso tu portafolio y ya, ¿no? Que Diosito te bendiga. Y yo, bueno, está bien, ¿no? Y ya, pero yo realmente no tenía idea, o sea, la neta es que como que hay muchos clichés de nuestra área, entonces la verdad es que de repente decirle a mis papás como quiero estudiar artes, mi mamá fue de sí, qué bueno, y mi papá fue como de ¿qué? ¿Y algo serio no vas a estudiar? Y yo así de, por favor, esto es serio. No, yo en el fondo así, pues cagada, ¿no? De que, uy, no, imposible, no sé qué voy a hacer. Pero pues ya no, me rifé y pues sí, fue toda una travesía, pero la verdad es que hasta el momento de entrar yo no tenía claro qué iba a hacer saliendo, ¿no? Ya. Sí, aparte, bueno, ¿naciste en Perote? No, yo nací nací en ninguna de las dos. Nací en Coahuila, mi papá es de Coahuila. Órale. Entonces, pues sí, de niña vivía allá y ya como para el kinder ya me vine a vivir a Veracruz. O sea, 4 o 5 años. Como 3 tal vez. Más, un poquito más, a Perote. ¿O en otra ciudad estuviste antes? No, estuve en Perote. Ahí crecí y ya en la universidad me vine para acá. Pasó todo esto. Órale. Sí, y es que aparte, bueno, no sé si a ti te sucedió, supongo que sí. Quizás un poquito menos, quiero entender, porque ahorita que estás platicando esto, yo estoy allí como recordando, ¿no? En mi caso, cómo fue, así como fue en mi caso, porque, digo, a lo mejor tampoco es que esté muy lejos de donde yo vivía o donde yo crecí, que es Ciudad Mendoza, Veracruz, que está de aquí de Jalapa como a 3 horas y media, 4. Pero igual así como que pues yo también quería como algo que tuviera que ver con las artes, pero bueno, al final la desinformación, la ignorancia, ¿no? De parte de la propia familia y de uno también que pues, no sabes ni por dónde buscar, y menos en una carrera que, pues, bueno, ahorita no sé, creo, no sé, tú debes saber más de eso porque te dedicas a dar clases, pero no sé cómo estén actualmente los planes de estudio o sea, en la educación básica. Creo que ya integraron algo así como de artes, ¿no? O sea, tengo a mis sobrinas y veo que de repente en sus libros viene así como de algo de tarea de artes visuales o no sé, artes plásticas, no sé exactamente el término que ocupan, pero a lo que voy es de que
como que en la actualidad ya les empiezan a informar de que también está la opción o hay algo que se llama artes, ¿no? Y en mi caso, pues no era así. O sea, creo que en el tuyo más o menos, bueno, tenías la fortuna de que conociste a este maestro, ¿no? Que bien o mal en Casa de Cultura. Yo, pues, más adelante fue que ya tuve la oportunidad de platicar y conocer a un maestro que fue el que me habló de la facultad y todo eso, pero aún así quedaba como muy Muy lejos, al aire, ¿no? sí, muy lejos como la idea de, bueno, voy a estudiar algo de artes, ¿no? Pero bueno, pues al final creo que, no sé si afortunado o desafortunadamente, los tiempos han cambiado y ya se ha informado un poquito más, pero ya que entras a la facultad, ¿tú cómo viviste? Porque nos tocó un plan de estudios también medio complicado, Fuimos ¿no? como el Fuimos experimento, como el ¿no? experimento Sí, del dichoso MAVE, ¿no? sí, sí. Que, bueno, antes era como, o le llamaban el sistema Por bloques o por algo bloques, así. ¿no? Que era como que había muchas clases, sí, muchas materias, pero que tenían que ver mucho con la práctica. Y ahora, pues ya es más teórico. Bueno, en la actualidad desconozco totalmente si ya cambió o lo que sea, ¿no? Pero ya que estás ahí en la facultad, ¿cómo te fuiste enfrentando? ¿Cómo te fuiste encontrando? ¿Cómo fuiste diciendo, ay, creo que es por acá, creo que es por la ilustración, creo que es por la fotografía, creo que es por el diseño? No sé si pasaron Ay, pues ¿qué yo cosas creo pasaron en ese que fue, entonces? fue un suceso muy traumático, ay, Sí. para bien o para mal, Ujú. porque pues yo entré de 17 años a la escuela, o sea, que el día que entramos, ¿A ese día cumplí poco? 18 años, o sea, yo era un bebé en la gran ciudad, y ahorita que lo pienso digo, ala, ¿cómo pude, no? Sí, Sí, ahora años después como que todavía me pongo muy ansiosa por ciertas cosas, sí. pues hace que 14 años, pues más, ¿no? Porque de entrada como que, pues el simple hecho, o sea, yo siento que ahorita que, por ejemplo, aparte de pues estar como en mis procesos pues prácticos de obra y eso, Ujú, pues también me dedico un gran tiempo a la docencia. ujú. Pero veo a los alumnos tan chiquitos y digo, ala, o sea, yo sí estoy como muy así de qué responsabilidad decidir tu futuro y tu vida en sexto de prepa, o sea, es como Sí, de que denles chance, denles que se tomen un año, que vean cómo está la vida, que sí, sí. analicen sus cosas, ¿no? O sea, porque de repente pues me llega gente de esa edad, ¿no? Entonces, pues ya ahorita, como decías tú, para bien o para mal hay mucha más información, ¿no? Actualmente pues ya hay gente que sabe qué quiere, ¿no? O sea, y tiene ejemplos y hay como estas generaciones nuestras y las un poquito, unas dos antes, como que han puesto un poco esta pauta, ¿no? De que sí se puede vivir de esto, se pueden dedicar a esto, ¿no? Pero pues ya regresando a mi historia, pues desde el hecho de venir de otra ciudad sola a presentar un examen fue así como Sí, toda una aventura, ¿no? Porque pues yo desconocía, ¿no? sí. Y siempre he sido como muy distraída, entonces eso me ha jugado chueco y bien también, Ujú, porque creo que eso como que hace que la gente sea como de, a ver, te ayudo, ¿no? O sea, como sí. que eso ha sido chido. Pero, por ejemplo, el examen fue así como muy raro porque yo, por ejemplo, no quedé como que en la primera lista, Ujú. sino que justo por llegar tarde a un examen me descalificaron ese examen. ¿Cómo No, crees? porque igual yo era así como de, me da pena preguntar, mejor haré lo que están haciendo los demás. Y me descalificaron un examen. Y aún así quedé a un lugar, ¿no? Ajá. Entonces fue como que todo el drama, ¿no? De que no quedé. Y Ujú. fue como, no quedaste, ya sé quién sabe qué va a hacer. Ah, porque presenté para lengua francesa, ¿no? Porque dije, esta se ve que sí voy a quedar, entonces la voy a poner como plan B. Y sí, en efecto quedé, Ajá. pero pues yo no quería estudiar lengua francesa. Dije, ay, ¿por qué escogí esa? O sea, Sí. porque estaba segura que iba a quedar, pero pues no quedé. Y ya, pues en ese momento afortunadamente había corrimiento y justo se recorrieron dos y ahí es donde yo entré. Y Órale. dije, ok, chido. Pero pues ese proceso era un poco después de los procesos normales. Entonces, pues justo estaba este asunto del MAIF que mencionas y los bloques y todo. Entonces, generaciones pasadas que estaban a punto de terminar y que se les rebotan como todas estas materias, pues empiezan como a agarrar un chorro de materias que les faltaban, que eran equivalencias, y yo toda chiquita en la dirección de, no tengo horario, ayuda, ¿no? Y todos en crisis, ¿no? Sí. Entonces, pues no, estuve ahí un ratote hasta que un maestro, que en ese momento era secretario, me vio Ah, así como toda tonta y me dijo, llevas un chorro acá, o sea, digo, es que no sé cómo escoger mis materias, o sea, no tengo idea de nada, o sea, yo en crisis así como, sí, sí, no sé sí. si hasta le grité, pero le dije, es que no entiendo, o sea, me dijeron, ahí están las materias, escoge, pero yo no tengo idea de qué, o sea, Sí. y me dijo, a ver,
eres de primero, dice, no, pues es que ya no hay materias, ¿no? O sea, se las agarraron, ¿no? Pero la verdad es que yo le tengo mucho agradecimiento a ese maestro, por eso, ¿no? Porque fue como de, a ver, te ayudo, ¿no? Y el vato así como de, a ver, mete esta, así como en 10 segundos me hizo honorario. Y dice, ya las que, o sea, dice, tienes que tener mínimo estas para que te lo valgan, ¿no? Ya. Y yo así de, ok, yo ni idea, o sea, me metió materias que de verdad que fue así, o sea, materias como de sexto semestre, de finales, y yo así de, hola, no pude meter dibujo, o sea, como que yo nunca fui con mis compañeros de generación el primer semestre porque no alcancé materias. Entonces iba con las personas de sexto, de octavo, así ya todos como ya, yo los veía como ya grandes, se conocían, y yo así como de, oh, no quiero estar aquí, ¿no? O sea, sí es una presión como muy difícil, ¿no? Pero pues al final yo siento que eso te forja el carácter, ¿no? Yo lo quiero ver de manera positiva, que me forjó el carácter. Y pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, tomé una materia que los que hayan estudiado en la facultad sabrán, que se llama Teorías Estéticas y Artísticas, en primer semestre, ¿no? Con un maestro que en ese momento quizá no estaba del mejor ánimo, y ay no, o sea, fue terrible, ¿no? O sea, por eso me marcó una pauta, ¿no? De cómo ser en la prepa, de que pues básicamente repites, copias, entregas tareas y con eso basta. Y aquí no, aquí era como de, me decía, yo no quiero que te aprendas las cosas de memoria, razona, así intercala, ¿no? Yo así de, no sé qué hacer, ay, enséñeme, ¿no? Y pues ya, como que fui entendiendo muchas cosas, ¿no? También como que mis compañeros más grandes me hicieron mucho paro de a ver, vente con nosotros, y, o sea, como que entendí varias dinámicas que quizás si hubiera ido como me hubiera inscrito normal, quizá no hubiera entendido, ¿no? Y yo veía que ellos hacían cosas muy diferentes, ¿no? Como que era de, ay, no entres, o ay, mira, nosotros nos juntamos a tomar fotos en la tarde, ¿no quieres venir? Y yo, bueno, o sea, como que empecé a entender como ciertas dinámicas como externas, ¿no? Que era como que ahí me di cuenta un poco que estudiar artes no era como tipo la prepa, ¿no? Que vas a estudiar, listo, y ya sigues con tu vida normal, lo que sea que hagas. Y aquí no, aquí es como todo el día tienes que estar involucrándote en cosas, ¿no? Ir a exposiciones, hacer muchas veces los hobbies también que tienes implican cosas artísticas, ¿no? Cosas creativas. Entonces me di cuenta como un poco esas dinámicas que tenían compañeros más grandes, y que pues dije, pues está interesante, ¿no? Pero igual, o sea, primer semestre yo creo que todavía no tenía como mucha idea de qué hacer, ¿no? Porque también pues toda como que el conocimiento que tenía hasta ese momento era pues autodidacta, ¿no? Entonces, pues yo nunca fui a clases de dibujo formales, ¿no? Entonces, pues no era tenía un trazo muy sucio, ¿no? Que le dicen los maestros, muy peludo. Entonces sufrí muchísimo con los maestros de que es que, ¿por qué haces líneas peludas? Y yo, es que no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, como que era muy caótico, como que era como una disciplina muy académica que yo no entendía, y no era por rebelde ni mucho menos, porque aparte ese asunto lo tenía mucho con maestros de dibujo, que no revelaré su identidad, pero son como dos, adivinen cuál, pero, o sea, sí era como de, es que eres una rebelde, y yo sí, es que de verdad no lo estoy haciendo a propósito, o sea, de verdad no puedo hacerlo de otra manera, no, es que te me pones al tiro, y yo sí, es que de verdad no, o sea, simplemente no puedo, parte de no puedo, no entiende, ¿no? O sea, como que sí me aprendía, pero era neta porque no calábamos como la dinámica, pues, pedagógica, ¿no? De que era como a fuerza por donde decían, era de, yo no puedo, o sea, de verdad no puedo. Y había vatos, así que, digo vatos porque la mayoría de compañeros eran hombres en ese momento, entonces tenían un dibujo así de que, ¿no? Y pues obviamente, o sea, como que siempre ha habido un sistema de competencias, que es como de, ¿por qué no puedes hacer eso o eso, no? Entonces yo con el dibujo me rendí un rato, la verdad, o sea, como que dije, bueno, yo creo que por aquí no es, me voy, ¿no? Y justo como que al tratar de cubrir mi matrícula empecé a meter muchas clases teóricas, ¿no? Entonces tuve la fortuna de conocer a una maestra que quise mucho, que se llamaba Mercedes, la maestra Mechita, y ella fue como que me abrió un panorama que yo desconocía, ¿no? Y ella era restauradora. Entonces tomé una clase con ella que se llamaba Técnicas y Materiales de Pintura, y muchos me decían, ay, es que esa maestra no enseña, no sé qué, o sea, yo aprendí cosas increíbles con ella, ¿no? O sea, yo creo que más bien ella era un poco desconfiada y no le fiaba sus conocimientos a tantas personas, ¿no? Pero aprendí fórmulas para hacer colores, aprendí como a restaurar cosas, o sea, como que
los templos. Me abrió un panorama muy loco, ¿no? De que yo ahorita, por ejemplo, las clases que imparto, casi todas van como un poco a teoría del color, ¿no? O sea, como que soy muy clavada con el color. Tengo como, eso lo descubrí en otras clases y en trabajos, o sea, soy muy buena como imitando colores, nada más como de, ahorita te lo hago, ¿no? Y, o sea, como que tuve como una intuición muy natural con el color. Y ella me lo explotó todavía más, ¿no? Porque me enseñó el origen de ciertos colores, las fórmulas, ¿no? Sí. O sea, me regaló hasta sus copias, ¿no? Me dijo, te presto mis copias para que las escanees o algo y no se pierdan, ¿no? Yo ahorita todo eso lo digitalicé como para tenerlo como, pues como memoria, ¿no? Porque es algo que yo creo que nadie tiene, ¿no? Entonces, en algún punto honrarla de alguna forma estaría muy chido, ¿no? Sí. Pero por lo pronto ella como que me dijo, justo me decía, ¿y tú qué quieres hacer, no? Y yo, pues es que no sé, y dice, pues es que eres buena como reparando estas cosas y eso, ¿no? Te voy a llevar con un amigo mío que se llama, era el maestro Juanito, Juanito Pérez, creo, que era el restaurador del Museo de Antropología, creo que todavía es. Y me llevó con él hacia las catacumbas del Museo de Antropología y fue como de, mira, esta es mi alumna, se llama Carla, quiere ser restauradora, diviértete. Y yo así de fácil, y fue de sí. Y el lugar vacío, o sea, como que me decía, es que casi nadie quiere venir porque pues como que les da hueva, que estoy siempre rodeado de piedras, reparándolas, viendo si son originales. Y yo así como de, este mundo es increíble y maravilloso, me encanta, ¿no? Sí. Entonces, como todavía era estudiante, estaba ahí como de voluntaria, ¿no? Y me la pasaba así como 3 días a la semana con el maestro Juan y otros 2 compañeritos que creo que eran de arqueología o antropología. Y ahí nos la pasábamos todo el día, ¿no? Y nos platicaba cosas, o sea, datos curiosos de antropología y arqueología que yo jamás como que supe, ¿no? Y, o sea, tocar las piezas, como que me abrió un panorama que dije, wow, yo mejor hubiera estudiado otra cosa, ¿no? Y estaba bien chido, ya como que por la carga de materias, pues yo ya no pude seguir yendo con él, pero pues eso me bastó como para decir, yo quiero ser restauradora y yo quiero ser restauradora, ¿no? Entonces desde ese momento como que me clavé en eso y dejé un poco de lado toda esta parte de pintar, bueno, en general nunca pinté, pero de dibujar y como explorar esta parte, ¿no? Y ya cuando estaba a punto de salir, bueno, como unos semestres al final, metí clases de escultura, que también esa clase la debí meter desde el principio y como no alcancé la tuve que meter al final. Y pues ya, ¿no? También como que este profe me había dicho, no, pues yo tengo una especialidad en restauración, ¿no? Que tenía la UV hace mucho tiempo y la tengo yo, la tiene mi esposa, y yo así de, ¿qué? ¿Especialidad en restauración? Y dice, sí, pero ya no existe. Y yo, ok. Pero me dijo igual, así llegó con una caja y me dijo, aquí están mis copias, te las regalo, ¿no? Vale. Y así códigos de restauración de Viena, de Italia, así yo así como que, o sea, ahí tengo mi caja y mi caja de copias. Y Jaime dijo, pues si tú quieres estudiar restauración, pues hay una maestría, ¿no? En CRIM. Y yo así de, wow, sí quiero, ¿no? Y como que cada vez que me daba clase era de, mira, este material esto, ¿no? O sea, como que de repente, a veces cuando estudias algo tan aislado, compartirlo con alguien como que explotas, ¿no? Entonces, de repente me compartía cosas, pero yo nunca me tomé la molestia, y ahí sí fue mi error, de ver qué perfil te pedían para entrar a esa maestría. Y cuando ya estaba, pues ya, o sea, yo ya estaba titulada y todo, veo el plan de estudios y dice, perfil antropológico, y yo así como, y yo decidí, no, o arquitectura, ¿no? Y dije, no, yo no voy a estudiar arquitectura, o sea, no puedo. Entonces dije, pues arqueología no suena difícil. Entonces dije, bueno, o sea, ya como que me puse a platicar con mis papás, con este maestro, y me dijo, pues mira, ya puedes revalidar un chorro de materias, yo creo que 2 años, y si es lo que quieres, vale la pena. Y yo, bueno, me rifo, va, ¿no? Ya en ese momento ya apenas como que estaba empezando a fundar el taller. Y pues todavía mi pareja estaba estudiando, como que teníamos tiempo como de estabilizar cosas, ¿no? Dije, bueno, estos años me van a servir para eso, ¿no? Y para la maestría me pedían experiencia docente y perfil antropológico, ¿no? Entonces dije, bueno, presento arqueología. Quedé y ya yo llegué así como, estoy lista para ser arqueóloga. Y ya, ¿no? Estuve como 2 años en la escuela de arqueología y pues o sea, igual, o sea, atesoro mucho 2 años porque conocí amigos y amigas que quiero muchísimo y maestros que
hasta años después supe que eran una eminencia así nacional de la arqueología y de la antropología. Y así, wow, o sea, qué loco que esa gente te dé clases, ¿no? Sí, O sea, sí. de que esa maestra trabaja con la que descubrió las cabezas olmecas. Y yo así de, ¿qué? O sea, como que son cosas que no ves, Órale. no tienes idea de que estén en tu salón, ¿no? Y que pues mucha gente como que no pela, ¿no? Sí. Entonces yo estaba muy contenta y estaba ya así como, sí, arqueóloga, lo voy a lograr. Y como revalidé un chorro de materias, pues pasé a seminario de investigación muy rápido. Y llegó el momento de ir a la práctica de campo. Y yo ese de, oh, no sé, no, y ya me estuve preparando y todo, y me acuerdo mucho que, ay no, o sea, creo que el momento que marcó de, no, creo que no puedo ser arqueóloga, fue cuando la maestra nos dijo, en Amazon están muy baratos los cositos para quitar garrapatas, y yo así de, ¿qué? Así como de, no, yo no puedo, ¿no? Y ya dije, no, y todos mis compañeros de, sí, ya tenemos un colchón y un refri, y yo así de, dale, voy a vivir con esta gente un mes, ¿Y a no, dónde yo se no iban ahí, puedo. perdón? Íbamos a ir a Tuxpan, Ok. que es en Córdoba, creo, Ya. Sí. a ver unos montículos. Bueno, nuestro proyecto era de montículos, ¿no? Ajá. Y yo así de, ay, no quiero vivir con esta gente un mes y no quiero usar mi quitagarrapatas y no, o sea, no quiero muchas cosas, ¿no? O sea, de verdad que yo creo que hay gente que admiro que ama estar en el campo y está muy Sí. chido, pero yo no me veía ahí, o sea, Sí. yo dije, no, es un riesgo para mí y para las personas que me acompañan. Sí, sí, sí. Entonces dije, creo que no, ¿no? Y me acuerdo que me compré mi mochila, así como que Pedro me acompañaba, necesitaba un sombrero, y así fuimos por las compras y el camión salía un lunes, ¿no? Y el domingo yo estaba así como en mis cosas, me dice, Pedro, ¿no vas a empacar? Y yo, ¿para qué? Dice, pues te vas mañana. Y yo, sí, bueno, es un momento por decirte que no voy a ir. Y él así de, ¿cómo que no vas a ir? Y yo, no, no quiero, no quiero. Y ya hablé con mi maestro y me dijo, bueno, si no puedes ir, el siguiente semestre puedes ir, ¿no? Porque eran dos aparte, ¿no? Y yo así de, oh. Y ya me hice como que, Sí. y ya luego empecé, me quedé en el grupo de WhatsApp y veía todo el desastre de que no, es que un vato se perdió y no sé qué. Y yo decía, ay, no, qué bueno que no fui. O que lo picaron no sé qué bicho. Y yo decía, ay, no, 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 no. Entonces dije, bueno, plan B, o sea, yo creo que esto no va a cuajar. No me puedo no puedo evitar la práctica de campo ni aunque, o sea, no puedo, Sí, ¿no? sí. O sea, sí traté de negociarlo, lo cual fue mala idea porque quedé muy mal tratando de negociar con mi maestro. No hay otra manera de que me pase la práctica de campo y me dice, mira la práctica de campo y yo no. Entonces, pues como que dije, no, no, yo creo que no. Entonces estuve así como que metiendo otras materias y eso. Y me acuerdo que, no sé, no me acuerdo cómo fue, que vi que había maestrías, ¿no? Y dije, bueno, al final puedo, o sea, tampoco quiero ser restauradora tanto, ¿no? O sea, sí, sí quiero, pero también dije, ay, no, o sea, es mucho trámite y la verdad es que, según yo, a mis 21 años estoy súper vieja, ya no quiero tener tiempo. Sí. Entonces dije, no, ya no. Plan B, ¿no? Y entonces, como en todo este transcurso de la práctica, de todo esto, pues Pedro y yo ya teníamos como el taller bebé, ¿no? Así como muy en modo piloto. Y empezamos a ver que estaba cool, ¿no? Como esa parte de la docencia. Pero también, pues, hay prácticas docentes y pedagógicas que no siempre son chidas, ¿no? En cualquier escuela. Sí. Entonces, pues esa era un poco la premisa que teníamos, ¿no? Como hay que entender una práctica pedagógica chida que funcione para todo tipo de gente, ¿no? O sea, no necesariamente como justo, ¿por qué haces líneas peludas? ¿Por qué esto? ¿No? Sino que realmente, pues, que aprender sea un apapacho, ¿no? Que si tú haces un sondeo rápido en cualquier escuela, creo que esa parte está un poco compleja, ¿no? De que, pues, hay mucha violencia, como le dicen, pedagogía del terror en las escuelas, ¿no? Entonces, pues, esa era un poco esa parte, ¿no? Y dijimos, ok, somos artistas visuales, pues hay que involucrarnos en lo pedagógico, ¿no? Entonces, justo como yo tenía que, o sea, fue todo un rollo cuando estuve estudiando arqueología, porque en la mañana estudiaba arqueología, en las tardes daba clases en una universidad y los fines de semana estaba clase en el taller. Entonces, eso era como todo una espiral, ¿no? Entonces, como que esas partes de trabajar en una universidad como maestra, pues también me abrió muchos panoramas, ¿no? Me di cuenta que esas problemáticas no solo existen en la universidad pública, también en la privada, también en otras áreas, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, voy a buscar algo que me funcione, porque yo decía, me faltan 2 años para terminar arqueología.
y una maestría dura 2 años, ¿no? O sea, pues mejor hago una maestría. O sea, mi lógica fue, pues sí, ¿no? Es más fácil. Entonces me salí de arqueología ¿Cuánto te y faltaba? me faltaban 2 años, ay, porque no iba a hacer las prácticas de campo, ya hablamos de eso. Ay. Ah. Entonces, pues ya dije, no, o sea, ya de plano yo ya no veo como... Te quedaste con el kit sin Me quedé usarlo. con el, bueno, toda la teoría chido, pero ya la práctica ya no. Oh. Entonces, pues ya, pero pues me di cuenta a tiempo, ¿no? Sí, O sea, sí. pude extraviarme en un montículo y iba a ser muy tarde. Entonces decidí como ver qué más maestrías había y justo vi que la Facultad de Danza estaba ofertando la maestría en Pedagogía de las Artes, ¿no? Y era como diversificada para gente que estudia teatro, artes, danza, música. Y dije, ah, pues suena bien, ¿no? Sí. Voy a intentar. Y sí, presenté, quedé y pues ya. En la UV, ¿verdad? En la UV igual. Sí. Y estuvo bien, o sea, estuvo bien, como que mi primer semestre fue maravilloso y de ahí llegó la pandemia. Entonces, pues ya, maestría en línea, ¿no? Pero me ayudó mucho a entender como muchas circunstancias que, pues como que a veces te sientes un poco sola como en las problemáticas que incumben tus proyectos o tu formación y te das cuenta de que música también tiene sus cosas, teatro, danza, o sea, como que al final sí hay una cuestión como de enajenamiento, ¿no? Como con los estudiantes o con el mundo exterior, ¿no? Entonces, entendí muchas cosas y estuvo muy bien, o sea, creo que me formó también como para bien. Entendí como que mucho de los planes de estudios o programas que diseñamos Pedro y yo como desde nuestro conocimiento artístico tenía nombre en lo pedagógico, ¿no? Entonces fue como claro, o sea, empecé a entender un montón de términos que pues como que le hacían sentido a lo que hacíamos, ¿no? Que no es como un taller tradicional, entonces no era como, ay, estos morros improvisando, ¿no? Era como, es parte de este tipo de pedagogía, utilizan estos métodos, o sea, como que hay como un trasfondo teórico que pues entendí y estuvo bien chido aplicarlo, ¿no? Ya con nombres y todo, ¿no? Entonces, esa es mi historia de cómo no fui arqueóloga y cómo fue trascendiendo, ¿no? Porque de repente me empecé... Ah, bueno, otra cosa importante que pasó en arqueología fue que el modelo pues de la Facultad de Artes es muy libre, ¿no? O sea, como que no te sientan en filas, no tienes tu paleta. Yo creo que no tomé ni una clase con paleta como de escuela, ¿no? Y cuando llegó a esa escuela era como las filitas y yo pues siempre estoy como chachareando, dibujando cosas, ¿no? Entonces de repente, yo creo que en toda mi vida no me habían regañado tanto como el primer semestre y el segundo que estuve en arqueología, que era como de, si quieres dibujar, salte. Y así como de, bueno, no, o sea, como que sí, era como mucho este asunto de ver a los maestros a los ojos, estar poniendo atención, y yo no podía, yo estaba así como, no, estaba toda ansiosa, así como, o sea, hubo maestros que la verdad sí acogieron mucho como mi preformación de artes y que, por ejemplo, varios maestros se quedaron mis libretas, ¿no? Porque les hacía dibujos y cosas así. Me decían, ¿me la puedo quedar como para enseñarles cómo quiero que estén sus libretas? Y yo, bueno, sí, ¿no? O sea, como que, como varias materias implicaban diarios de campo, esos diarios de campo, como que yo apliqué a hacer diarios de campo para mis clases, entonces les gustaban un montón esas cosas, ¿no? Entonces, curiosamente, la ilustración la descubrí en arqueología. O sea, es algo muy curioso, pero, por ejemplo, ya estando como en algunas tardes libres, Pedro y yo nos poníamos a dibujar y de repente yo tenía muchas ganas de dibujar, ¿no? Cosa que en la Facultad de Artes desapareció por completo, ¿no? Yo no toqué lápices por semestres y cuando ya no estoy ahí me pongo a dibujar mucho. Y estaba dibujando justo a un personaje y me dice, Pedro, ¿ese lo dibujaste tú o lo copiaste de algún lugar? Y yo, no, yo lo dibujé. Dice, así como que tú lo creaste. Y yo, sí, ¿por qué no dibujas así? Y yo, pues porque en la escuela me decían que eso no estaba bien, ¿no? Y dice, no manches, está bien bonito. Y yo así de, ¿qué? ¿Es bonito? Así como que, entonces me puse como por ahí a hacer como mis interpretaciones. Empecé dibujando como personas que conocía o cosas que, por ejemplo, me gustan mucho las sirenas, entonces empecé a dibujar muchas sirenas, muchas cosas como que implicaban figura humana, pero simplificada como yo la dibujo, ¿no? Entonces empecé a como a generar un estilo que me costó muchos años aterrizar, ¿no? Pero que yo no sabía que eso entraba en la ilustración, ¿no? Porque yo creo que en toda mi estancia en la escuela no, nadie mencionaba ilustración y no había ningún ilustrador, ¿no? A lo mejor una maestra, pero era de diseño, ¿no? Entonces como que yo nunca tuve esa línea.
por ejemplo, Pedro sí desde que entró ya de yo quiero ser ilustrador, ¿no? Entonces como que empecé a entender varias cosas y que empecé a conocer muchos referentes. Igual en la escuela fui a una exposición de un maestro que ahora es como el sensei, que es Israel Barrón, que yo Okay. vi una exposición de él y dije, órale, esto está muy chido, ¿no? Pero él también le costaba mucho el término ilustrador, ¿no? O sea, yo quiero ser pintor o yo soy pintor, ¿no? Es como de, ahorita ilustra libros, ¿no? Y libros hermosos, ¿no? Y digo, eres ilustradora, y eres un muy buen ilustrador, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta que desde tu área sí hay ilustradores, ¿no? Entonces me empecé como a intentar, ¿no? Y justo para entrar a la maestría, pues yo eran como mis primeros años de emancipación, de que ya no, pues ya no me daban dinero mis papás, ya empezaba como a generar mi propio ingreso y dije, ajá, y si quedo en la maestría, ¿cómo voy a pagar mi semestre? Porque no es así como 10 pesos, o sea, sí es como bastante varo. Entonces dije, pues voy a buscar como la manera de financiarlo. Entonces se me ocurrió como que como empecé a seguir muchos ilustradores e ilustradoras en mis redes, vi que de repente sacaban comisiones, ¿no? Y dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser? Ay, yo sí, no creo que, o sea, yo dije, con que vendan unas cuantas está cool, ¿no? Entonces me aventé a hacer un cartel y un montón de gente lo compartió y de repente sí vendí un montón de comisiones, ¿no? Y dije, órale, ahora las tengo que hacer, ¿no? Ya las vendí, ahora las tengo que terminar. Entonces sí hice como, no sé, 20 ilustraciones y con eso pues financié mi semestre y estuvo muy chido porque la verdad es que yo dije, qué bonito que la gente sí se interese por algo que yo hasta ese momento yo no lo veía todavía bien aterrizado, ¿no? O sea, sí veía como que me faltaban muchas cosas, pero que al final a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, de repente, cuando empieza a agarrar un poco esta marcha de las comisiones, llega la pandemia y digo, oh, ya se fue mi mercado, así ya valió, ¿no? Y de repente no, o sea, me empezó así como de, oye, es que no he visto a mi mamá en 5 meses y le quiero mandar un dibujo. ¿Me puedes ayudar a, no sé, o no sé, se murió mi perrito o cosas así? Entonces dije, sí, sin problemas, ¿no? Y empecé como a generar una línea, ¿no? Que yo creo que lo que hago son retratos, o sea, sí son comisiones, pero son retratos al final, ¿no? Sí. Entonces me gusta como mucho este cierre, ¿no? Que siento que hay gente que no le encanta lo comercial, o sea, como que es muy... Porque también te meten mucho esa idea de que si haces obra comercial, le fallaste al arte, ¿no? Pero al final, pues, el final no se nos tiene que olvidar que es un empleo, ¿no? Entonces, pues, vivimos en un sistema capitalista y desgraciadamente tenemos que generar lana, ¿no? Para vivir. Entonces, pues, a mí se me hacía muy chido que la gente quisiera mis dibujos, ¿no? De una morra en Jalapa, en su casa, en la pandemia, que me pidieran dibujos, ¿no? Entonces empecé a como a generar mucho estas líneas, empecé a conocer mi mercado, que también creo que es algo que en la escuela no te enseñan, ¿no? De que, a ver, están las señoras con dinero, están los jóvenes con dinero, están las personas que van a ahorrar para comprarte. O sea, como que nadie te se detiene a enseñarte los muchos gremios de compradores que existen, ¿no? Exacto. Entonces tú te toca averiguarlo por ti misma y entendí un montón de cosas, ¿no? Empecé a entender mi público, empecé a entender muchas cosas y eso me ayudó mucho también, ¿no? Porque, pues sí, o sea, como que empecé a generar este empleo como ya fijo, ¿no? O sea, de repente había temporadas en las que sí, de repente ahorita pues todo el tiempo estoy dibujando, ¿no? O sea, como que ahora sí es como vivir del dibujo, ¿no? Porque todo el tiempo, o sea, como que de repente digo, no, ya estoy muy cansada, ya bye. Hola, ¿tienes comisiones? Y yo, claro. Tengo, o sea, como que de verdad, claro, ¿cuántas quieres, no? Y de repente sí me toca, o sea, mi público son yo digo señoras que aman regalar dibujos, porque casi siempre son señoras que dicen, bueno, voy a querer 7, ¿no? Y yo así de, no se diga más, o sea, como que está muy chido, ¿no? Porque es gente que digo, o sea, aparte tengo una galería impecable de perritos y gatitos que nunca voy a borrar, porque es de, quiero que dibujes a mis 7 perros. Y yo, sí, o sea, tengo fotos de perros increíbles, ¿sabes? Entonces, eso me llena de serotonina ver fotos de perritos. Entonces, está muy chido, o sea, como que nunca, yo la verdad es que si regresando a todo lo que hemos platicado, hace 14 años me preguntabas si quería ser ilustradora, la neta no sabía ni que existía esta parte. Y es que tocas varios puntos muy importantes que creo que está chingón mencionarlos, sobre todo para las personas o la banda que nos está viendo, que está viviendo el momento de estar adentro de una facultad, independientemente de la carrera que sea, porque como bien decías,
Creo que, pues, en general, la educación en México así está, ¿no? Al menos la pública, difícilmente, o no sé, a mucha banda que conozco, a muchos colegas con los que he platicado, o sea, sabemos que, no, pues, la mayoría o algunos, son pocos los que vienen de una familia de artistas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Este, muchos se van haciendo como así como te va llevando la marea, te vas encontrando con cosas, te vas encontrando con tu propio camino. En parte, dices, su madre, me pude haber evitado toda esta vueltezota si alguien me hubiera dicho, mira, vete por acá, ¿no? Ujú. O sea, pero también dices, bueno, pues también estuvo chida la aventura, ¿no? De dar todo La este anécdota, recorrido. sí, sí. eh, y que al final de cuentas, a mí luego me preguntan así, eh, amigos o cuando me llega a preguntar a alguien que quiere entrar a la Facultad de Artes o cómo me fue, si la recomiendo y todo eso. Yo lo que, en mi caso yo lo desaproveché, pues, pero eh, algo chingón que creo que tiene la universidad, además de que te da como el, la oportunidad de vivir esta aventura de pues irte forjando, ¿no? A la mala si quieres, pero pues que tiene al final de cuentas como una plataforma en donde puedes pues conocer a mucha gente, a muchos maestros chingones, ¿no? Eh, pero sobre todo que puedes incluso entrarle a la onda de los intercambios, ¿no? En tu Ujú. caso, por ejemplo, pues viajaste, ¿no? Cuando estabas con lo de escultura, me Ujú, parece. O ujú. sea, aparte esa bolsota, ¿no? Que te Sí, aventaste, que fuiste sí, a hacer, también hice escultura en sí, algún punto de mi sí, vida. o sea, fuiste a Serbia, ¿no? Ujú. Y esa parte como que nadie te la dice, pues. O sea, muy pocos te hablan como, te preparan para aprovechar todas esas oportunidades que Ujú. tienes, ¿no? Y el viajar a otro país, creo yo, ¿no? O sea, si viajas, si salir de tu ranchito, ¿no? Si de ir a la Ciudad de México tan solo, Es como, guau, es como no. que te vuela la cabeza y llegas y regresas Y te agotas, ay, sí, de sí, no, y volver. regresas con unas ganas de decir, ay, no manches, hay un montón de cosas así que se Ujú. pueden hacer y no es nada más así. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo viste esa experiencia como estudiante de viajar a otro país? Pero ¿es el primer país que conocías? O sea, Sí, ¿sí? sí, o sea, como que, sí, es que creo que lo que decías de cortar la vuelta, yo sí creo que no va por ahí, o Sí. sea, sí creo que es importante como, no, si bien no, no abrazar el proceso de a ver a dónde voy, Ujú. pero sí como que ir delimitando cosas, ¿no? O sea, Sí. yo, por ejemplo, creo que, o sea, no sé si eso se referían, yo el primer año que di clases sí fue como de perdónenme maestros, yo no sabía en lo que me metí, o sea, sé que Sí. dije que eran muy molestos, pero pues tampoco me había enfrentado a un grupo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí es todo un rollo, ¿no? O sea, ser como una figura de autoridad es como, wow, o sea, de repente sí tienes que ser muy responsable en cómo te diriges y lo que haces, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo ahora, ¿no? También hay como temas de Sí. delicadeza muy puntuales que creo que está bien Sí. que se revelen, pero también tú como maestre tienes que ser muy precavido en no ser como los maestros que te hirieron, ¿no? De decir, Ujú. no, o sea, ¿por qué haces? O sea, tienes que ser como Sí. muy inteligente para, ¿no? Entonces, a mí me tocó, yo sí, o sea, a mí igual me preguntan todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo es la facultad? ¿Qué recomiendas, no? O hace tiempo invitábamos a alumnos que estuvieron con nosotros, que están en la escuela ahora, a que les hablaran de su experiencia, ¿no? Con la intención de que fuera como, háblenos de qué, ustedes qué vivieron, ¿no? Y era como de, no metan clases con este maestro no sé qué, y era de, ese no era el punto, o sea sí, pero, o sea, esa es tu percepción, ¿no? O sea, Claro. a mí hay maestros que a mí se me hicieron maestros muy interesantes, muy chidos, y hay gente que los odia, ¿no? Y es como de cada quien tiene su perspectiva, ¿no? O sea, yo luego les digo, a ver, ¿por qué te cae mal? Es que deja mucha tarea y es como de, dude, o sea, también, ¿qué quieres, no? Entonces, es como de, pues, no, o sea, yo siento que más bien yo también les digo, pues ustedes vayan viendo qué onda, ¿no? O Sí. sea, vean qué les gusta, qué no, y así, ¿no? Eh, en mi caso, cuando me fui a intercambio, otra aventura más en la historia de mi vida, yo no tenía idea de que me iba a ir de intercambio, porque ese, o sea, también como que yo creo que me tocó no sé,
no sé si decirle una formación más transparente o más ruda, o un poco de ambas, ¿no? Porque me acuerdo que justo iba con un amigo con el que vivía en ese momento a la clase de escultura, ¿no? Pero justo nosotros ya teníamos una dinámica muy marcada, ¿no? Que no me dejarán mentir, si hay estudiantes de la UB por acá, tampoco me dejarán mentir, que es como de, ay, las primeras 2 semanas nadie va a la escuela, o sea, estamos de acuerdo. Entonces, pues porque se están inscribiendo, los maestros no saben qué onda, o sea, como que sí, tampoco van, o sea, de repente vas a la clase y dices, ¿por qué viniste? Si sabes que esta semana no vamos a dar clases, ¿no? Entonces teníamos la idea de que todos los maestros eran iguales, ¿no? Entonces dijimos, ay, no vamos la primera semana, nada más vamos a ir hasta Lomas Verdes, que por cierto, Lomas Verdes es un lugar muy alejado del centro y de la escuela, entonces, pues sí, no daba mucha flojera ir y que no hubiera clases, ¿no? Entonces dijimos, no hay que ir, no hay que ir, ¿no? Entonces convencimos al resto de nuestros compañeros a no ir tampoco, ¿no? Entonces éramos como 6 en ese entonces, que jamás nos habíamos llevado además entre nosotros, y fue de, no hay que ir, no hay que ir. Y ya de repente la segunda semana llegamos y vemos a un maestro así todo en memeluco amarillo, todo así como de malas, así tallando una piedra, ¿no? Con una motosierra. Y nosotros así de, ups, tal vez sí hay clases, ¿no? Y así como que estuvimos parados ahí como pensando que se iba a detener porque ya habíamos llegado, le valió. Y de repente como que yo creo que se sintió observada como, ¿estos morros qué? ¿No? Y apagó eso, ¿y qué hacen acá? ¿No? Y nosotros venimos a clases, dicen, no, eso era hace una semana, yo hoy no tengo tiempo de darles clases. Váyanse y regresen la próxima semana, ¿no? Y fue como de... Y sí, creo que está un poco de malas. Tienes que haber llegado. O sea, la neta es que fue nuestra culpa. Imagínense que él sí estuvo esperándonos la primera semana y pues no, o sea, no llegamos. Y ya, ¿no? Íbamos subiendo las escaleras y le digo a mi amigo, oye, es que yo creo que sería muy, muy tonto irnos, o sea, si hay que quedarnos porque que vea que tenemos ganas, ¿no? O sea, no teníamos ganas, pero teníamos que... Y ya, y de repente fue como de, nos volvimos a parar junto a él y dice, ¿qué no entendieron que se vayan? Y nosotros, pero pues al menos nos puede decir como si es usted el maestro o qué onda. Y ya como que se quitó la cosa esa y ya decía, bueno, vengan, ¿no? Y ya, entramos y ya como que parecía, neta, es esas escenas de película que es como de... Y silencio, ¿no? Y nosotros así de, oh, no debimos venir. Y ya nos dijo, la próxima semana ya empiezan, díganle a sus compañeros y responsables que el lunes los quiero aquí, la clase era a las 9, los quiero a las 8, ¿no? Y fue de, oh, nos fue peor, ¿no? Entonces ya empezamos a entender otras dinámicas fuera de la escuela, ¿no? Fue la primera vez que yo estuve en un taller, entonces para mí fue todo nuevo, ¿no? O sea, como que sí estuvo muy chido, y aprendí muchas cosas que ahora digo, ay, no puedo creer que sé soldar, ya ni me acordaba que sabía soldar, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, pues al final se te va el día ahí, ¿no? O sea, había veces que los mismos morros que no querían ir a la clase, ahora se brincaban clases para estar todo el día ahí, todos los días, ¿no? Era de, podemos venir mañana, si no tiene nada que hacer, sí, todo el día, todos los días estábamos ahí, ¿no? Entonces se hizo un grupo muy, muy chido, ¿no? Y de repente yo escuché que alguien dijo como que cada año ese maestro mandaba a 2 personas a Serbia. De hecho, justo yo iba subiendo del taller y me encontré una amiga, ¿no? Que justo venía regresando de allá. Y yo así de, ¿cómo te fue? No, pues bien chido, no sé qué, ahorita vengo a ver a este vato que le mandaron cosas de allá, ¿no? Y yo, qué chido, ¿no? Y ya, ese día justo platicaron de eso y ya como éramos, o sea, normalmente mandaba 2, dijo, pues voy a mandar a 2, ¿no? Pero pues tienen que ser como gente que pues no haya faltado, que esté como muy comprometida y así, ¿no? Entonces, pues yo la verdad no era mi intención ir, pero al final como que él me invitó, ¿no? Me dijo, es que yo creo que podría sacarle provecho, va a ir, bueno, también hay planes de que David regrese, por ejemplo, David es un amigo muy querido, sí, que también él ya había ido, pero con Israel Barrón, que era como su primer maestro de dibujo, lo mandó a otra ciudad que se llama Majdanpek, si no recuerdo, a justo una residencia de dibujo. Entonces él ya había ido y dijo, ay, sí estuvo chido, quiero volver a ir, ¿no? Entonces se supone que íbamos a ir nosotros 2. Al final terminamos yendo 3 personas, por hacer el destino, pero estuvo bien, ¿no? Yo dije, bueno, sí, ¿no? Y ya cuando le dije a mi papá, que en ese momento era mi financiador de escuela, me dijo, ay, sí, vete, qué chido, que conozcas, que no sé qué, va a estar bien padre, así como que él todo feliz, ¿no? Y ya luego dije, ajá, pero
financieramente cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces empecé a entender también todos estos sistemas de la escuela que sí te puedes ir con dinero de la escuela, ¿no? Porque al final es pública y estás pagando estas cuestiones para que te apoyen. Entonces ahí estuve como intensa, así como en la rectoría, en la facultad, así como que, o sea, sí logramos como que nos financiaran todo y eso estuvo muy, muy chido, ¿no? Que pudimos como irnos y no gastar, ¿Cuántos ¿no? fueron? Fuimos, ¿cuánto tiempo? No, contigo fue, fueron dos más, tres, ¿no? Ajá, fuimos 3 en total. Ah, ok. Y llegamos y como que había una red de apoyo muy chida esperándonos, ¿no? Porque este maestro tenía amigos de él que trabajaban en la Facultad de Artes de allá y nos consiguieron asilo suena muy dramático, nos consiguieron donde quedarnos a dormir Sí. y como que actividades, ¿no? Entonces nos quedamos con una chica que ya estudiaba artes visuales, pero ella se dedicaba a hacer escenografía, ¿no? Y se me hacía como bien chido. Y actualmente está bonito porque hice amigos con los que todavía platico, por ejemplo ella, ahorita tiene una tienda de arte en donde vive, ¿no? Que es en Belgrado, y se me hace muy loco cómo cruzó de escenografía a una tienda de arte súper bonita, ¿no? Que la pones en cualquier lado de acá y dices, está increíble, ¿no? Sí. Y también estuvo bien como entender las dinámicas artísticas de las personas de allá, ¿no? Ya sí hacen escultura muchísima, ¿no? Al menos sí. La gente a la que conocí, cerámica y escultura, ¿no? O sea, difícilmente vi, bueno, esta chica que se llama Tamara, ajá, ella sí hacía dibujo, ¿no? Un dibujo experimental muy chido, pero casi nadie, ¿no? Entonces me pareció como muy interesante entender todas estas dinámicas, ¿no? Y que también otros países, o sea, es otra cultura totalmente diferente a la nuestra, o sea, sí, lo que iba a preguntar, que sí es ¿cómo muy viste difícil ese cambio, aparte del sistema educativo, ¿no? Porque sí. Supongo que es muy diferente. Pues como tal, nosotros fuimos a una residencia de verano, entonces no fue estar en la facultad, sino que fuimos como a un bosque a hacer unas piezas artísticas, ¿no? Entonces era un simposio de escultura. Bueno, no era de escultura, era como de arte en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues tú tenías que ver tu material, o sea, como yo decía, cazar tu material, pero por ejemplo había gente que usaba madera, yo usé tejas, que encontré como tejas de una casita y ya, como que hice un techo y hice una ilustración grande y todo, ¿no? Y también una instalación de origami, un poco por ahí. Y estuvo bien, o sea, como que estuvo interesante también ellos de, ay, ¿a poco en tu escuela te dejan hacer eso? Y como, sí, no, pues aquí no, aquí tenemos que tirar nuestro propio árbol para hacer nuestras piezas, ¿no? Y estuvo chido, ¿no? También entender como todos estos procesos, pues también culturales, ¿no? O sea, como que hubo, o sea, como que sí se veía, no, digo, nuestro país ha pasado por, no sé, colonialismo, independencia. Si bien no hemos estado en una guerra activa, pues sí ha habido cosas, ¿no? Y pues todo el tema contemporáneo está difícil. Pero ya, o sea, el hecho de estar en un país donde sí hubo una guerra como tal y ver todos los vestigios de lo que pasó, sí es muy duro, ¿no? O sea, sí es como, sí están en otro mood, ¿no? Como yo les digo, están en un mood como de, no sé qué va a pasar mañana, mejor me divierto hoy, mejor me gasto todo hoy, mejor lo que hoy, ¿no? Y está muy, muy loco, ¿no? Porque sí, de repente, sí sientes esa vibra de que todos andan al 1000 por hora porque no saben qué va a pasar, ¿no? Y que a pesar de que ya tienen muchos años, pues sí es un miedo activo, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión como muy, muy fuerte de ver porque pues sí crecen con otra mentalidad, ¿no? Sí, entonces, pues sí tiene sentido como la manera hasta de ser, ¿no? Que dicen, ay, es que ustedes son como muy alegres y a todo mundo le hablan y siempre están platicando y es como de, pues es que así nos criaron, ay, no es nuestra culpa, ¿no? Sí. Y cuesta un poco como meterte a esa carcasa que tienen como de, sí, no quiero ser tu amigo tanto, ¿no? Y después como de, sí, bueno, sí. No, entonces sí, estuvimos viajando por un par de lugares que igual como con este mood como muy posguerra y como otra cultura, ¿no? O sea, estuvimos en un país que pues casi toda la religión de ahí era musulmana, entonces también era un choque, ¿no? O sea, el hecho de, pues en mi caso, en ese tiempo no estaba tan tatuada, pero con el simple hecho de tener unos cuantos tatuajes era como de, o sea, sí era muy, muy difícil, ¿no? O sea, como que culturalmente es como asombroso, pero sí está muy cañón como que te das cuenta de que aquí a veces no te sientes como tan libre o que piensas que hay como cuestiones como muy marcadas de que no puedes hacer ciertas cosas y
dices, ok, la verdad es que no está, yo digo, suena mal, pero no está tan mal Sí. nuestro espacio, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que eso, más que, o sea, la residencia estuvo bien, pero más que nada ver toda esa cuestión como Sí, cultural, sí, sí, sí claro. me cambió muchísimo, ¿no? O Claro, sea, es totalmente. porque sí yo llegué así como de que ya no, o sea, ya los últimos días yo ya no quería estar, yo decía, ya me quiero ir a mi casa, ya no puedo, ¿no? Pero sí, o sea, justo es algo que cuando cuento digo, qué loco, pero justo fuimos a Sarajevo Ujú. y nos dio asilo un tipo de Jalapa, o sea, como que buscamos, en ese tiempo era más seguro, ahorita no Sí. sé si es bueno, Ajá. era una plataforma que se llama Couchsurfing, Ah, ok. que tú te dabas de alta y podías pedir como que te alojaran en cualquier parte del mundo y tú a cambio alojabas personas que venían de otro lugar Ah, ok, como y no intercambio. pagabas nada, Ajá. ajá. Entonces metimos como solicitud y él nos aceptó y de repente era de Jalapa, Veracruz, nosotros de, ¿qué rayos, no? Y Órale. ya cuando lo conocimos, pues sí, o sea, el típico sujeto jalapeño, ¿no? Él estaba estudiando cine Órale. ahí, en una escuela como experimental loquísima que ya ni existe, creo. Pero, por ejemplo, le dio clases Tilda Swinton, y sí, gente Órale. como muy Sí, pesada sí, que sí, dije, sí. ¿Qué ¿cómo haces? llegaste acá? Ay, Ajá. entonces nos hizo entender muchas cosas, ¿no? Y también verlo a él desarrollarse socialmente, lleva como 2 años ahí, con gente de otros lugares, sí se me hizo como, me hizo entender muchas cosas, ¿no? De que, pues sí, va a sonar muy estereotipo, pero que México sí tiene una manera de acoger personas muy Cabrona. específica, ¿no? Porque pues había gente de todos lados, ¿no? Pero justo él era amigo de un español y un colombiano, ¿no? Ujú. Y eran como sus amiguitos, ¿no? Que todo el mundo los veía feo, no tenían, o sea, el mismo idioma Te abre. pues te hace que no te puedas relacionar con muchas personas, ¿no? Sí. Porque no hablan inglés, o sea, ni siquiera Ujú. es que por no hablar inglés no te puedas comunicar, es que no hablan inglés, o sea, sí Ujú. tienes que entender, o sea, yo pedí muchos kilos de muchas cosas ¿Cuál es la intentando lengua pedir que una hablan ellos? cosa, ¿Qué idioma hablan? no me acuerdo la verdad, o sea, en El nombre. Sarajevo no tengo idea. Y Ajá. en Serbia pues hablan serbio, ay, pero pues Ujú. es como, no sé, sin miedo a ofender, bueno, con miedo a ofender a alguien tal vez suena como un poco ruso ese asunto, Ah, ¿no? ok, Como que ya. es otro alfabeto incluso, ¿no? Entonces, Sí. pues no sé cómo se escriben las cosas. O sea, como con el tiempo aprendes un poco Sí, lo sí, básico, sí. ¿no? Pero sí, o sea, eran brechas como culturales muy, muy intensas, ¿no? Sí. Entonces, pues te das cuenta como de muchos panoramas, ¿no? Y como el hecho de sobrellevarlo, ¿no? Ujú, También, ujú. porque ahí sí, en Sarajevo sí estaba muy, toda esta cuestión como de las guerras estaba muy, muy marcada, ¿no? O sea, Sí. sí tenían como, o sea, conocimos un maestro de teatro que no tenía piernas, de que fue como de, cuando yo estaba dando clases cayó una bomba y valí, ¿no? No, ma. Y el señor sigue dando clases, ¿no? O Y sea, como sigue casual, no dando pasa clases, nada, sí. ajá, o sea, como que se aferró a eso, ¿no? O sea, como que hay cosas que aquí Sí, tiene otra o mentalidad sea, totalmente. ajá, o sea, como que allá es como, bueno, el pan de cada día, ¿no? Y aquí es como otro tipo de problemáticas, Sí, pero que al final sí tienes que conocer muchas cosas para, pues, no sé si para apreciar sí, o para entender también otros sistemas, ¿no? sí. Que pues no, difícilmente aquí ves ese tipo de cosas, ¿no? Pero es muy interesante, o sea, sí que sí aprendí muchas Sí cosas. recomiendas que se vayan, ¿no? La Pues banda. sí, a A donde ver. sea, no necesariamente a Serbia, pero sí hay Sí, muchos lugares, ¿no? sí, sí deben aprovechar esa plataforma. Es lo que yo también estoy. Es lo que, como me preguntan o me tienen una sugerencia, es como, si estás en la universidad, aprovecha. O sea, aparte de que pagas, ¿no? Para que. Ujú. Es que es un derecho, ¿no? Que se tiene. Pues creo que justamente para que sea lo que te vayas a dedicar, fortalece el ampliar el panorama, ¿no? Ujú. O sea, salir de tu zona de confort y, y ver otras culturas, otras tradiciones, ¿no? Otras personas, la manera de pensar, todo eso, pues sí involucra, al final de cuentas, y nutre a lo que sea que te vayas a dedicar, ¿no? A la disciplina que sea que vayas a desarrollar, ya sea artística, ya sea, pues no sé, alguna ingeniería, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Ujú. Este, Fica, Fica. Oye, ¿cuántos años lleva Fica? Va a Ya le perdí cumplir, la cuenta. sí, ya todos, ay, no es cierto. Va a cumplir 7 años en Órale. noviembre, es su cumpleaños. Platícanos qué es Fica. Pues FICA es igual, como que todo va de la mano, ¿no? O Ujú. sea, creo que hay una diferencia muy marcada entre una escuela de artes Sí. y un taller, ¿no? Ujú. Entonces,
justo ya como que retomando tantito la historia de Serbia, pues el taller de escultura era una extensión totalmente ajena a la escuela, ¿no? Con sus propias reglas, sus propios sistemas, ¿no? Que era como, o sea, tú también has estado en talleres, ¿no? Con maestros, sabes que las dinámicas son distintas, ¿no? Es como de día y de noche, ¿no? O sea, nos contaban las historias de que en algunos tiempos hasta se quedaban a dormir al taller, ¿no? De que todo el día estaban ahí, ¿no? Y se me hace algo muy chido porque creo que a veces cuando no te sientes como vinculada a una línea, un taller te hace mucho paro, ¿no? Sí. Entonces, pues al final, este era de escultura, ¿no? Entonces, pues no, o sea, sí lo contemplé como una posibilidad, pero al final yo decía, ok, en este taller yo no pago luz, yo no, o sea, muchas cosas que digo, de cuánto me va a llegar el recibo de luz si yo soldo en mi casa, ¿no? ¿Dónde voy a meter estas cosas? ¿A quién se las voy a vender? O sea, para mucha gente funciona, pero para mí no era viable, ¿no? Entonces, sí dije, no, pues tengo que ver qué onda, ¿no? Entonces, cuando yo entro no, a dar clases a una universidad, de repente, pues no sé si era porque yo era muy joven en ese momento para ser maestra o algo, o los maestros que les daban clases a mis pequeños universitarios ya estaban muy maleados, ¿no? O sea, pues al final repetir una y otra vez un mismo sistema, pues al final sí es molesto, ¿no? O sea, aburrido, en cualquier área. Entonces, de repente, pues en ese momento éramos jóvenes bazaristas, Pedro y yo, entonces, pues de repente yo estaba como empacando cosas en clase o así, me decían, oye, pero ¿en dónde lo vas a vender, no? No, pues en tal bazar, ¿no? Ah, qué chido, ¿y cómo llegaste a hacer esto? Y yo, pues no, más bien como que son cosas que yo creo que se pueden vender y que pues están cool. En ese momento estábamos un poco clavados seguimos clavados con la autopublicación, entonces hicimos un primer librito ilustrado, ¿no? Que fue a mano, así de que en Photoshop y todo cortado así nosotros. Y pegó bastante ese librito, ¿no? Se llama Rey Gato versión así, un acordeoncito. Y como que les empezó a dar curiosidad a mis alumnos de la universidad y de repente había una clase que se llamaba ilustración y les enseñaban Illustrator, ¿no? Así hacer vectores, ¿no? Y estos morros de, qué flojina, ¿no? Illustrator son igual. Ajá, sí, debe ser eso, ¿no? Vamos a ver Illustrator. Sí, entonces estaba muy chistoso. Sí. Y me preguntaban es que vemos lo que hace, porque me hablaban de usted, su novio, ¿no? Entonces, y lo que hace usted, no dan clases, y yo así pues hasta ahora no. Entonces, digo, ¿pero qué? ¿Les interesa? Es de sí, le digo, pues si arman un grupo, la armamos, ¿no? Entonces, de repente llego y le cuento a Pedro y me dice, pues estaría chido. Y ya me acuerdo que justo Gerson nos hizo una mesa de trabajo muy perrona que no podíamos meter por ningún lado de más porque no la medimos bien. Fue un desmadre. Fue un desmadre, pero todavía esa mesa vive, o sea, está increíble, ¿no? Esa mesa se va a ir, o sea, va a envejecer con nosotros. Entonces era una mesa súper adaptada para taller, ¿no? Tenía su mini mesa abajo, o sea, estaba preciosa esa mesa, la amamos. Ahorita está llena de stickers. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos la mesa, caben 8 personas, nos rifamos, ¿no? Pues como en ese momento era nuestra casa, que era así nuestra primera casa de pareja joven, que era una cosita así de nada, dijimos, vamos a ponerla súper chula, así que quede bien, que entren y digan, no, está bien bonita esta casa, quiero estar aquí, ¿no? La pusimos así. Y pues ya ahí era como el taller, ¿no? Eran los sábados. Sí. Y afortunadamente, pues sí, yo agradezco muchísimo la red de apoyo que hemos tenido todos estos años, porque entre que mis alumnos de la universidad se inscribieron y amigos, ¿no? O sea, amigos y amigas que yo sé que no tenían la necesidad de entrar a un taller de ilustración, les agradezco y les quiero mucho por haberse inscrito en ese primer taller, que justo se llamaba El Monstruo, el monstruo no sabe qué ponerse. Creo que sí. No, El Monstruo que tenía miedo se llamaba, ¿no? Que era justo un poco esta narrativa de quitar estos estereotipos de cómo hacer las cosas, ¿no? Y era un poco diseño de personaje, varias cositas. Entonces nos dimos cuenta que esas 4 horas se nos pasaron de volada, ¿no? Y de repente decían, ¿y no van a dar otro? Y dice, podríamos dar otro. Y así fue como que fuimos explorando qué cosas sabíamos hacer y qué podíamos ofrecer, ¿no? De repente como que, pues,
el lugar era muy pequeño y tuvimos unos asuntos con nuestro casero de que es que entra mucha gente, ¿qué onda? ¿No? Y fue como, oh, es que damos clases, ¿no? Ajá. Entonces, pues al final fue como de, bueno, entendemos por dónde va y pues nos vamos, ¿no? Entonces conseguimos un depa un poco más grande y ya pusimos un taller un poco más grande, ¿no? Sí. Y ya FICA surge el nombre como tal porque tenemos una amiga muy querida con la que siempre hacemos planes y nos alocamos siempre, que ella estudió historia del arte y siempre le ha gustado mucho como la ilustración, el dibujo y todo, y ella ha aprovechado muy bien sus estudios y ha viajado por un montón de lugares, ¿no? Estuvo en Rusia, en Francia, y estuvo en Suecia, que justo Suecia es parte importante de esta historia, porque ella siempre nos trae postales de todos lados a los que va. De hecho, en el nuevo FICA tenemos así un tendedero de todas las postales que nos ha traído de un montón de lugares. Sí. Entonces, justo nos trajo una que decía FICA, porque con otra amiga que se llama Lucy, bueno, Lucy y Karen, por si ven este video sepan quiénes son. Sí. Saludos a Lucy y a Karen. Ajá. Nos juntábamos justo Pedro, Lucy, Karen y yo como cada jueves a dibujar, o sea, nos íbamos siempre era nuestra casa normalmente y era como, vamos a dibujar, vamos a hacer café y siempre hemos sido súper paneros y galleteros, entonces de repente Lucy, traje pan, traje no sé qué, y siempre, hice un postre, o sea, como que siempre era comer, platicar, tomar café y dibujar, ¿no? Era como bien ñoño, pero eran tardes súper bonitas, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que incluso nosotros lo llegamos a hacer sin darnos cuenta cuando sí, vivías en tu casa bonita, que era como vamos a hacer de comer y vamos a dibujar sí, y a platicar de la vida y así, ¿no? Sí. Entonces, de repente, esas dinámicas a mí siempre me han nutrido muchísimo, ¿no? Entonces, de repente Karen vuelve de Suecia y nos dice, es que ya sé cómo se llama lo que hacemos nosotros, ¿no? Y yo así de que si se llama FICA, ¿no? Y nos contaba que en Suecia, FICA es, por ejemplo, estás chambeando, estás todo el día en la oficina, estás haciendo cosas, de repente es como de, no, ya me abrumé, hay que hacer un FICA. Entonces se junta por ejemplo, en la oficina se junta la gente que estaba, van a comprar panes, van a comprar como galletitas y se echan un café, sí, se comen su pan y platican, ¿no? Cosas del trabajo, cosas de la casa. Es como una pausa, es un break sí, de la rutina. Ya la quiere hacer FICA todo el tiempo. Aquí están haciendo FICA. En Suecia es legal. En Suecia ya es legal hacer FICA. Ficazo, güey. Entonces, se nos hizo bien chido y aparte, lo más chido de esa palabra es que no tiene una traducción. O sea, FICA sí, es FICA y sí, ya. ¿No? Entonces se nos hizo bien bonito porque justo los talleres que empezábamos a dar iban acompañados de cafecito. A mí siempre me ha gustado cocinar, entonces de repente era como, voy a hacer un pastel, voy a hacer galletas, voy a hacer mini hamburguesas, o sea, como que siempre los talleres iban acompañados ¿no? De postrecito y eso. Entonces, pues se la pasaban pues mucho mejor, ¿no? Entonces dijimos, sí, pues el taller realmente no tiene nombre, hay que ponerle un nombre. Y ya dijimos, bueno, FICA, ¿no? Y nosotros la diferencia es que le pusimos doble K. Okay. Porque si tú lo googleas FICA con una sola K, pues salen cafeterías, salen cosas de Suecia y así. Entonces, al ponerle doble K, como que era como un poco la distinción. Y ya, o sea, fue como ese origen, ¿no? Porque sí, siempre ha sido como de cajón, café, panecito, cosas así, ¿no? Entonces, así empieza, ¿no? Como con talleres de ilustración, de repente era de, no sé, encuadernado, ilustración digital, justo, como este tipo de áreas que no se tocan siempre en una escuela, ¿no? Porque tienen un poco esta distinción, o que sean artesanías, o que sean chacharitas, o ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, a nosotros como que hacíamos ese vínculo, ¿no? De no competir, porque jamás ha sido la intención competir con una escuela, pero sí como que aportar, ¿no? Que no sea solo como para el brinco para entrar a la escuela, sino que si ya están en la escuela, sigan asistiendo y sigan haciendo cosas, ¿no? O sea, sí, tenemos varios alumnos que desde que entraron a la escuela hace 2, 3 años siguen yendo a clases, ¿no? Y nosotros de, ¿por qué sigues? O sea, qué bueno que vengas, pero sí, ya estás no o sea, más bien es como de, no estás obligado a seguir bien. Dice, no, es que a mí me gusta, o sea, aquí me siento cómodo, aquí puedo hacer cosas que a mí me interesan, ustedes me ayudan y así, ¿no? Es como, está cool, ¿no? O sea, mientras sea como por voluntad propia está increíble, ¿no? Entonces sí te das cuenta de este panorama, ¿no? De que falta, o sea, y como dices, no es solo la escuela de artes, es en un chorro de escuelas que falta un poco esa confianza
el estudiante y esta libertad creativa, ¿no? Sí. Que de repente, por ejemplo, este alumnito cuando quiso entrar a la escuela fue, es que yo quiero hacer un fanzine para entrar a la escuela, porque les dijimos, ¿conoces los fanzines? Y él de, no, y cuando los conocí fue de, wow, ¿qué es esto, no? Ajá. Entonces dice, es que yo no sé qué hacer, no quiero hacer una pintura, no quiero hacer un dibujo, quiero hacer un fanzine, ¿no? Y le dijimos, pues va a ser un rollo, porque Sí, no sabemos, cosa. ¿no? Sí, Sí, sí. hizo un fanzine increíble, o sea, yo cuando hasta todavía lo tenemos y es así como, te vuela la cabeza esa cosa, o sea, digo, ¿cómo alguien tan chiquito pudo hacer esa conceptualización de un tema tan increíble, ¿no? Y entró, ¿no? Y cuando entró con un fanzine fue de, no manches, el primer fanzine que entra a la escuela, ¿no? O sea, está increíble, ¿no? Y ese tipo de narrativas, ¿no? También dentro de FICA nos interesa mucho lo que te decía de la autopublicación, tanto el fanzine como el libro ilustrado, entonces son cosas que también tratamos de abonar, ¿no? Como de pues si no te gusta la pintura, no te gusta el dibujo, no te gusta esto, están estas áreas, ¿no? Sí. Entonces está muy chido porque justo hemos tenido el chance de que Israel sea nuestro padrino de generación de varios diplomados y les platica un poco toda su aventura entre la pintura, el dibujo, la ilustración. Hay maestros que de teoría que también ya han ido a dar clases a FICA, ¿no? Que yo de repente digo, órale, ese maestro me daba clases a mí y ahora está dando clases donde yo doy clases, ¿no? O sea, son cosas que se conecten y que ellos mismos nos dicen, hace falta ese tipo de espacios, ¿no? Sí. Porque al final no es que estemos en contra de una institución, pero sí creo que no, la institución no lo es todo, pues. Entonces, de repente sí es importante tener tus propias lógicas en tus procesos creativos, ¿no? O sea, algo que creo que a mí me sigue sacando de onda es, bueno, lo digo desde mi conocimiento de la escuela que estudié, era ver maestros que no producen, o sea, a mí eso me se me hace irónico, ¿no? Es como de, o sea, ¿usted con qué cara me viene a decir que mis líneas son peludas, señor? O sea, como que es si como... usted ya no dibuja. Si usted no ha dibujado en años, ¿no? O saludos, sea, saludos. Pero sí, no, ya me metí en varios problemas por decir nombres. No, entonces, pues sí, o sea, al final sí te das cuenta que no es una sola línea, ¿no? Y que al final es más fácil darles otras herramientas por fuera que hacer cambiar a personas que quizá no vayan a cambiar su sistema, ¿no? Porque les funciona, porque al final no es también muy agresivo decirles, eso no funciona, o sea, es más bien, yo creo que algo que para bien ha funcionado en la escuela es que se han ido adaptando a las necesidades de los estudiantes, que eso siempre tiene que ser así, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces ya de repente ves que hay gente que se involucra más en la ilustración o gente que le interesa más el documental o el video, o sea, cosas que antes no, o el grabado, ¿no? Que mucho tiempo estuvo súper monopolizado y ahorita ya hay un chorro de gente haciendo grabado, ¿no? Entonces está bien chido eso, ¿no? Que ya se están abriendo a panoramas muy diferentes, ¿no? Sí, y es que creo, perdón, es que creo que al final, para que esta flexibilidad, ¿no? Esta flexibilidad de la docencia se dé, tiene que ver mucho con la vocación personal del maestro, ¿no? O sea, justo, ¿no? O sea, comparto la opinión de cómo tú que no lo practicas, o sea, al menos que seas honesto y digas, mira, yo ya no lo practico, ¿no? Pero no te voy a criticar porque haces... Porque voy a analizar cómo lo haces tú. Más sí, o menos y recomendarte, a lo mejor ya no estoy en mis capacidades porque ya no lo practico, ¿no? No está en mi condición, pero conozco no, o sea, que hubiera maestros así, ¿no? O sea, más maestros como lo que, pues de repente sucede, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, pues yo no doy clase, ¿no? Lo intenté en algún momento y dije, no, las clases no son lo mío. Yo no quería. No, y estuve dando clases un rato y está padre y todo eso, pero dije, no, y no. Entonces, cuando me llegan a preguntar, oye, ¿qué no haces así? No, mira, pero sí conozco o sea, que hay esa libertad, ¿no? O sea, no de, no, pues no, chavo, pues búscale por otro lado, ¿no? Porque, pues aquí no, y es así, o sea, como muy rígido. Creo que tiene que ver mucho con, con esa vocación que tiene que tener el docente en su propio trabajo. O sea, creo que es muy importante. Y si no, bien que ya por X, porque obviamente no podemos generalizar, ¿no? a todos los maestros, porque las circunstancias no sabemos por qué dejaron de producir, sí, claro. todo ese rollo,
pero sí al menos que sí, bueno, pues tú no te gusta como, no es, tú no sabes o no estás de acuerdo con la manera en que dibuja, pero sí le puedes decir, oye, mira, acércate a fulano, acércate a tal artista, te puedo conectar, ¿no? Te puedo recomendar con, o sea, que hubiera ese Ujú. panorama para que el alumno pues puede decir, ah, bueno, pues ya no, para empezar ya no siento el madrazo, ¿no? De que soy Ujú. güey y todo lo que uno se dice, porque de por sí uno es Sí, medio sensible, sí, ¿no? y autocrítico y Sí, fatalista. sí, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con la vocación del docente para que pues para, al final es que lo dices bien claro, es una responsabilidad muy cabrona el ser maestro, el estar compartiendo el conocimiento a alguien, ¿no? Eh, por ejemplo, te digo, cuando a mí me preguntan, yo digo, ya, yo no doy clase, pero ahí está Pedro, ahí está Mavi, y si son más chiquititos, pues ahí está Bill, ¿no? Por ejemplo, Ujú. los conozco, ¿no? Entonces, este, además que estamos en una ciudad en donde hay un montón de posibilidades, creo, artísticas, ¿no? Y que de repente surgen estas cosas todavía, desafortunadamente, de ser como cerrados, ¿no? O Ujú. sea, y eso yo creo que no está, pues nada chido, porque al final no te beneficia en nada, o Sí, sea, en pleno 2024 creo que eso ya no debería aplicar, ¿no? y en cualquier cosa, o sea, Ujú. hasta en cosas más X como un negocio, por ejemplo, o sea, y sabes que yo no hago ese trabajo, pero te puedo Sí. recomendar a fulano, está pegando. Eso al final luego hasta habla mejor de Sí, ti, porque ¿no? al final creo que lo dicen bien, que para todos brilla el sol, y Exacto. creo que eso está súper cierto, o sea, creo que cuando obras bien, irremediablemente te va a ir bien, o sea, no es como una cuestión de destino o cosas como de que alguien te está castigando, al contrario, o sea, yo creo que de entrada dedicarnos a lo que nos dedicamos para mí se me hace un súper privilegio, ¿no? Sí, Que todos los días me lo repito, de que hay lugares que no lo logran, hay gente que neta todavía no encuentra por dónde y yo me siento muy agradecida de neta haber encontrado una línea por la que actualmente me siento cómoda, ¿no? Que también yo soy mucho de la idea de no hacer lo mismo toda mi vida, ¿no? O sea, yo sí. sé que de repente hay planes y digo, no, esto no se va a quedar así todo el tiempo, o sea, yo quiero hacer esto, sé que Pedro quiere hacer esto, hay que ver la manera de irnos Ujú. involucrando a otras cosas para también, pues te mete también esa idea de que te tienes que dedicar a lo mismo toda tu vida y Sí, no, o sea, yo creo que por eso se pierde mucho esta convicción de enseñar, aprender y no, no me gusta la palabra educar, porque sí, sí tiene otro contexto, sí, pero de enseñar, ¿no? O sí. sea, como de compartir. Porque si, imagínate, o sea, yo les digo eso, o sea, cuando de repente llegan como pues inevitablemente a platicar, no, es que tal maestro qué flojera su clase, le digo, ha dado la clase 20 años, o sea, ¿tú crees que está ya animoso por levantarse a dar esa clase? Claro que no, o sea, y si ustedes llegan así de que, ay, qué hueva tu clase, pues menos, o sea, también, o sea, se vale aportar, ¿no? O sea, Sí, un grupo súper activo, con ideas, también a un maestro le puede regresar la luz a sí, su vida, o sea, sí, sí. y si, Tiene si mucho quieres que o ver no, las sí, sí. generaciones, ¿no? Claro, y cada año yo sí, o sea, no siento que no soy tan mayor, pero cada año yo sí siento la brecha mucho más Sí, larga, ¿no? Y sí, digo, yo no me tengo por qué adaptarlos a mí, yo me tengo que adaptar, ¿no? O sí. sea, y al final de repente sí soy así como, ¿y quién es ese que están escuchando? O de repente les digo, ¿han visto, no sé, el otro día estábamos hablando de películas, ¿no? Y le Ajá. digo, ¿han visto, no sé, cazafantasmas? ¿Qué? Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, como que al final nos ¿Qué? estamos Sí, enseñando sí, mutuamente, ¿no? sí, Porque de repente yo aprendo cosas que yo no sabía, ¿no? sí. Y ellos también, ¿no? Y ya basta de decir, ay, ¿cómo que no sabes qué son los cazafantasmas? De, no, pues mira, hay que ponerlas, ponle play. No, o sea, como que más bien es eso, ¿no? Sí, Interesarlos. De repente en el taller siempre hay música, ¿no? De repente le dicen a Pedro, ¿qué canción es? No, pues es una canción de Radiohead. Son nuevos y Pedro así de, no, pero te pasa la canción, ¿no? Ya, o sea, ya como que da hueva también de, ¿cómo que no sabes quién es Radiohead? Así como de, qué ignorante. O sea, también eso creo que no aporta en lo absoluto, ¿no? Y te das cuenta que mucho de esa como brecha es porque la gente no está dispuesta a abrirse, ¿no? O sea, sí, de que, pues si tal vez no conozcas qué es esto, o sea, esto te va
ofender tal vez mucho, pero un alumno me dice, es que a mí no me gusta El Señor de los Anillos, ¿no? Y yo así como que, o sea, de broma le dijimos, pues toma tus cosas y vete. Pero al final tampoco puedes obligarlos, ¿no? O sea, yo le decía, hay cosas que a mí me gustan porque de niña me las ponían, y otras que descubrí. Dice, ay, es que mis papás se la pasan viendo El Señor de los Anillos. Y yo, ok, entiendo por qué no te gusta, ¿no? O sea, ya tiene sentido, ¿no? Pero sí son cosas que pues al final tú no tienes por qué catalogar ni tachar, ¿no? Son cosas que tú tienes que ir entendiendo. Entonces, pues sí, o sea, creo que tiene que ver mucho todas estos fragmentos que van surgiendo, ¿no? Pero que también los tienes que concientizar. O sea, yo creo que cuando te absorbe tanto una rutina, pues de plano no te das el tiempo ¿no? Y creo que eso pasa mucho en algunas cosas. También creo que tenemos una idea de competencia muy, muy chafa, que es como de no, o sea, yo también nos pasa que es que yo quiero dibujar de manera realista y pintar así, es de nosotros no lo hacemos y no lo vamos a hacer porque sería grosero hacerlo nosotros cuando conocemos otros talleres que se dedican a eso, ve con ellos, ¿no? Y viceversa, o sea, eso creo que ha habido un cambio de actitud muy marcado que de repente dicen, me mandó de tal taller tal persona porque dice que aquí a ustedes me pueden enseñar a hacer ilustración. Ok, qué chido. Y de repente hasta les agradezco, oye, qué chido que nos lo mandaste y así, ¿no? O niños, no das clases a niños, no, pero en Guapexpan hay alguien que sí, ¿no? O sea, como que al final es eso, ¿no? O sea, como ir encontrando esta red, ¿no? De la que tanto hablan y tanto quieren hacer todos, pero nadie mueve un dedo, ¿no? O sea, como que es un poco esa parte, ¿no? Como irse vinculando de manera, pues, empática con otras personas. Está bien chingón no solamente el tema de tener un taller, el poder dar clases, el poder pues ir de alguna manera siendo parte de la vida de cualquier individuo, ¿no? Para lo que sea que se vaya a dedicar, si son las artes, en este caso, pues qué mejor. Porque supongo que no solamente han llegado alumnos que sean directamente para artes, o sea, te debe haber llegado de todo, ¿no? O sea, como, yo soy química, pero quiero aprender ilustración, ¿no? Y esa parte está chingona. Pero además de eso, todas las demás ramas que pueden ir surgiendo de un proyecto, que no solamente, o sea, que empezó como algo y de repente, por ejemplo, en tu caso, o en su caso, incluyendo a Pedro, ya invitaremos a Pedro para que nos platique, pero con el tema de, por ejemplo, crear otro proyecto, ¿no? Artefacto, ¿no? Lo que es el tema de los bazares, ¿no? ¿Cómo sigue Artefacto? ¿Ya no sigue? ¿Está en pausa? Perdón, eso y lo de la editorial, La editorial, ¿no? Ajá. Que la editorial es un poquito más reciente. Bueno, ya lo venían haciendo, ¿no? Pero... Sí, pues más bien Artefacto es como, o sea, Artefacto, la intención nunca fue que fuera un bazar, más bien eso fue como un poco circunstancial, en el sentido de que apenas veníamos retomando actividades, el mundo básicamente por la pandemia, ¿no? Sí. Entonces de repente surge esta inquietud de, pues hay que activarnos, ¿no? O sea, yo creo que hace unos días una alumna lo mencionaba muy bien, dice, para bazarear, tienes que bazarear joven, pausas y vuelves viejo, ¿no? Como que en intermedio es un poco complicado y bochornoso, ¿no? Y dije, comparto la opinión, ¿no? O sea, como que está bien como lo marcaste, ¿no? Porque sí, o sea, hay bazares emergentes de todo tipo que pues sí, ¿no? O sea, dependiendo de las necesidades que cada quien quiera cubrir, pues participa, ¿no? Sí. En el caso de las artes es complejo porque de repente, pues siento que habiendo tantas posibilidades, siempre volvemos a las mismas dinámicas, ¿no? De compraventa, ¿no? Sí. Entonces, al final es un poco, es muy difícil no caer en lo mismo, ¿no? Entonces, de repente, Artefacto como bazar, que justo nos costó mucho encontrar una palabra, ¿no? Mercado, bazar, no sabíamos qué era, ¿no? Entonces lo trabajamos como un encuentro, ¿no? Porque en estos formato bazar, lo que pasaba era que sí había una tienda, nosotros le queríamos llamar como pop-up, en el sentido de que eran pocos expositores, pocas piezas, y que no había mucho cuidado en que no todos llevaran lo mismo, ¿no? O sea, como que era de, ok, todos van a llevar stickers, pero vamos a
a que todos cuesten lo mismo, ¿no? Y ya de ahí lleva otras cosas, ¿no? O sea, como que era como un poco la intención de que hubiera mercancía o obra más exclusiva, ¿no? Entonces nos tocó la fortuna de tener, repito, una red muy chida de apoyo. Por ejemplo, invitamos en esa ocasión a varios colegas a hablar, que fue Israel Barrón, me parece que Joan Vázquez y Ina, que también es ilustradora. Y como que yo no, normalmente no los invitan, no sé si porque no, les dicen que no, o porque simplemente dicen, no, no creo que quieran, pero les invitamos y fue de sí, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, varios de ellos nunca habían vendido en bazares, ¿no? Y les fue re bien, y dicen, órale, esto está muy chido, ¿no? Nunca nos habían invitado. Y estuvo muy bien, el formato fue chiquito, pero estuvo muy lleno, estuvo muy cool, y eso nos motivó también a la larga a seguirlo haciendo. Para la segunda ocasión, que creo que fueron solo 3, estuvo también muy bien porque vinieron ilustradores de otras ciudades y se hizo una red también muy interesante. Pero al final, por ejemplo, en esa ocasión pasó que había otros 2 bazares ese mismo día y uno era de ilustración y entonces fue como de, o sea, no está cool. Yo no sabía ni que iba a ser ese bazar, ¿no? Pero al final sí, por ejemplo, llegaba gente de que, yo no sabía que estaba ¿no? O viceversa, ¿no? Y era de, o sea, a nosotros como que el público que tenía que llegar llegó, pero sí era de ala, o sea, ya es como, ya hay demasiados bazares todo el tiempo, ¿no? Y estaba ese, y aparte había otro en el parque, y había otro no sé dónde, y era de ala, no, esto ya no es rentable, ¿no? O sea, porque al final no es tanto como de, si lo hace tal, yo ya no, más bien es como de, dude, ya no vamos a vender si sigue habiendo tanta réplica, ¿me explico? Entonces fue como de, hay que ver la manera de cambiarlo, ¿no? Entonces, eso fue en verano. En esta transición de tratar de buscar otro formato, la verdad es que no se nos ocurría otro, ¿no? O sea, lo que queríamos hacer y que tenemos la intención en algún punto es hacer una convención, como no tanto de ilustración, porque justo como que tú idealizas un montón de cosas, ¿no? Y a mí a denominarme artista o ilustradora me cuesta mucho, la verdad. Como que ahorita ya estoy como trabajando en me la tengo que creer, pues al final estudié esto, al final hago esto, pero me cuesta mucho asumir esas posturas porque siento que estas áreas son muy, muy fáciles de traspasar. O sea, como que justo he estado meditando mucho esa parte de que, no sé, yo me imagino que a ti te ha pasado también, que de repente siento que no se trata de que, me ha costado un montón y tú no mereces esto, pero de repente como que siento que si hay un abuso de poder de que de repente es de, hoy quiero ser ilustrador, y soy ilustrador y artista visual, y es como de, o sea, de verdad como que sin ningún respeto al área, ¿no? O sea, que cualquier persona ya se puede denominar, ¿no? Y yo me pregunto si en otras áreas pasa lo mismo, ¿no? De que, yo quiero ser dentista hoy, ya, voy a ser dentista, o voy a ser abogado, ¿no? O sea, al final yo siento que como que en las artes no se suele pensar tan delicado como llevar un caso o quitarle el diente a alguien, pero al final sí es delicado, ¿no? Porque si alguien, o sea, yo siempre pongo ese ejemplo, si alguien da un cuadro en 5 pesos, a la persona que tantos años le costó darlo, no sé, en 15,000 pesos, va a decir, se lo voy a comprar al de 5 pesos. Pues o sea, también es artista visual. No, entonces es todo un tema, ¿no? Que no voy a tocar mucho porque es muy largo, pero al final eso parte de un poco el bazar, ¿no? Es como, pues no tiene mucho sentido hacer lo mismo porque estás abonando a que se hagan estas réplicas, ¿no? Entonces, lo último que hicimos fue básicamente por presión social, de que los que ya habían estado, como les fue súper bien, fue de, ¿y no van a hacer uno para Navidad? Y es de, no, hagan uno para Navidad, y es como de, bueno, pues, entonces ya lo hicimos, y ya pues hicimos como una posada, igual hicimos actividades como de unos talleres, unos conversatorios y la pop-up, ¿no? Estuvo muy chido, la verdad es que a lo que iba con lo de ilustración es que varios ilustradores de otras ciudades vinieron y yo estaba así de que, wow, esa morra la sigo desde hace años y ahora estoy platicando con ella y me decía, es que la verdad yo ya no sé qué creer de la ilustración, o sea, ya está muy abusada, ya está muy transgredida y yo no soy ilustradora. Yo estoy buscando la manera de meter mi área y me parece que lo que nos une es el dibujo, ¿no? Entonces, así como que las mismas problemáticas de gente que está un poco más arriba de ti,
que se dan cuenta que no les gusta el Sí. término ilustrador, ¿no? Entonces yo digo, ala, tanto que te cuesta llegar a algo y de repente es como, esto ya no está, ¿no? Sí. Entonces también como que es esa pausa, ¿no? O sea, yo no descarto en algún punto volverlo a hacer, Sí. pero la idea no era esa, la idea era más como este vínculo de relacionarte con otros ilustradores, pues mucho más formados, gente que está empezando apenas, y Artefacto como que engloba esa parte, ¿no? Entonces, Artefacto también es la editorial, o sea, Sí. Artefacto es como Sí. esa como mini casita que vive en Fica que hace proyectos, ¿no? Sí. Entonces, todo esto nos ha ayudado a trabajar como para asociaciones civiles, para proyectos ya grandes de ilustración, ¿no? O sea, nos contactan ya no para una comisión o un cuadro, sino es de, ok, voy a hacer una animación para tal fundación. ¿Ustedes hacen esto? Sí, va. Ok, cotícenos, ¿no? O quiero que me lleven la ilustración de mi página. Ok, ¿no? O sea, ya son como chambas muy interesantes que no pensamos que podían formarse, ¿no? Y no lo queremos como abordar desde la editorial, porque nosotros pues no trabajamos solos, nosotros solo dibujamos y harían más diseño. Pero sí nos han llegado trabajos muy, muy chidos, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo de la arqueología, estamos trabajando en un libro de divulgación científica de cabezas olmecas, ¿no? Órale. Precioso, que ya está a punto de ya casi nos llega. Y al final te das cuenta que tal vez no fui arqueóloga, pero estoy trabajando desde un área que puede aportar, ¿no? Sirvió al final O, de cuentas, o sí, ¿no? O sea, y es algo muy, muy chido porque siento que es una ilustración o dibujo muy significativo, ¿no? Hemos trabajado para asociaciones civiles de gente, por ejemplo, de refugiados, por ejemplo, hace poco trabajamos para un proyecto que se llama Pacto por la Primera Infancia. Ok. O sea, son como proyectos que realmente son muy ¿Qué significativos, constaba ¿no? ese? ¿Mande? ¿Ese de qué trataba? Pacto por la Primera Infancia son como una asociación civil que busca como derechos para los bebés y para los niños, que por el simple hecho de nacer en México ya los tengas, ¿no? Como derecho a la comida, derecho a la guardería, derecho a la medicina, todo esto, ¿no? Como a los servicios básicos que cualquier niño o bebé tenga que tener, no importa la condición social en la que nazca, ¿no? Entonces se estuvo haciendo una campaña para promover este pacto, ¿no? Entonces, pues yo digo, ay, ¿para qué quieren ilustradores o dibujantes? Pues para hacer una animación, ¿no? Entonces son cosas bien chidas que de repente no pensamos que podían ir surgiendo, ¿no? Y estos trabajos te van vinculando con otros y otros y está bien bonito, ¿no? Porque al final te das cuenta que no, la salida no siempre va a ser un bazar o vender ilustraciones, sino que puedes irte, pues, moviendo por diferentes áreas, ¿no? Entonces eso me parece como bien chido. Y Artefacto básicamente es eso, ¿no? Como esa casa, como el otro día un amigo, a Julio nos decía, es que es como una hacedora, o sea, yo lo siento como que hacen un chingo de cosas ahí, entonces eso, ¿no? Y ya como para proyectos más formales tenemos como un estudio dentro de Artefacto que se llama Raimu, que Raimu es como el estudio de ilustración en el que ya nuestras cotizaciones, todo nuestro portafolio ya va a ese nombre y ya aborda un poco cuestiones como Artefacto, FICA, ¿no? Como que ir separando estas partes para no hacer un revoltijo. ¿El Raimo tiene menos tiempo que Artefacto? Sí, yo creo que van un poco de la mano, o sea, como que formalmente yo creo que unos 2 años, así ya como parejo, yo creo que llevan 2 años esos dos proyectos. Qué chingón. Ahorita que tocabas el tema de los bazares, comparto, ¿no? Que ya también aquí en Jalapa ya se hace un desmadre con el tema de los bazares. Y está bien, pues, ¿no? Que los que organizan los bazares tengan también las necesidades económicas, ¿no? Pues de generar pues sus ingresos, lo que sea. Eso está de poca madre. Pero justo creo que se hace como un bucle, ¿no? En esto que también antes mencionas, de te pones ahí en tu mesita de bazar, te invitan como artista, llegas, ¿no? Pues 300, 400, el X, ¿no? También tienes que bajar, te adaptas, ¿no? Al lugar, ¿no? Que no es lo mismo vender aquí que vender en el centro o en el norte del país, ¿no? Los precios, ¿no? O ahora sí como dicen, dependiendo del sapo, la pedrada. Y de repente junto de ti se pone un estudiante, ¿no? O alguien que, como dices, ¿no? Ay, que voy a hacer ilustración. Antes hacía otra cosa, pero algo así, y con 5 pesos, ¿no? Y junto de ese se pone el de los jabones.
Que no tengo nada contra los jabones, ¿eh? No estoy diciendo que está, Que siempre está ahí, o sea, que ¿no? está bien, ¿no? Y luego junto el de las velitas, y luego junto el de cerámica, y luego junto el de cosas de madera, y así, entonces, digo, está chingón, sí, que se entiende el concepto bazar, pero aquí lo que, en lo que yo siento que habría que cuidar mucho es el tema de puntualizar que, porque lo venden o se maneja como bazar de arte, ¿no? Digo, no estoy diciendo que lo que se hace artesanalmente no tenga una parte artística, ¿no? Pero justo, o sea, como que lejos de ayudar creo que una de las finalidades de los que organizan todo esto es, pues sí, ¿no? Promover el arte, apoyar, ¿no? Que se cree una red, que se genere la economía cultural, etcétera. Pero creo que es contraproducente, ¿no? Cuando que haces como un pozole de un bazar de todo, ¿no? Porque ya está ropa y pulseras y está chingón, pues, está poca madre, ¿no? Pero al final no le va bien ni a los de las pulseras, ni a los de los jabones, ni a los artistas, ¿no? Entonces, eh, creo que comparto lo que dices, por ejemplo, en el caso de Artefacto, ¿no? Que era más justamente, ¿no? A veces artístico, totalmente, tiene estos tonos, ¿no? O sea, es ilustración, dibujo, etcétera, etcétera, pero es súper inclinado a lo artístico y está chingón, o sea, como que sea ese sector, ¿no? Pero, pues es que ya o sea, se volvió como un boom eso de los bazares, ¿no? Ya de repente era de que, cada determinado tiempo es el bazar. Y va avanzando y vas viendo que ya hay de todo, ¿no? Ya, a mí en lo personal ya ni ganas me dan. ¿No? Sí, o sea, es que creo que también es lo que les mencionaba hace un rato de conocer tu público. O sea, al final el bazar puede tratar de lo que sea, pero el público va a ser el mismo, ¿no? Va a ser gente que va a ver qué puede comprar, ver, o sea, son como estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que no está mal, pero creo que sí se requiere hacer una conciencia como que, no, que involucre a todo este circuito económico, ¿no? O sea, no solo a las personas que lo organizan, que eso también es algo que siempre aclaramos. Por ejemplo, Artefacto, nosotros, o sea, al final yo creo que algo que se nos ha dado muy bien es gestionar cosas, o sea, siempre hemos como, o sea, mucha gente no le gusta y mucha gente se adjudica a ser gestor, pero gestionar es todo un tema, ¿no? Y te tiene que gustar. Sí. Y además tienes que ser muy, muy transparente en el hecho de no lucrar con esa gestión, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos bazares que hicimos, nosotros no cobrábamos más que, o sea, de los espacios en los que nos prestaban era, ¿tú cuánto quieres? ¿No? Dice, no, pues si van a conectar celulares, lámparas y esto, y limpieza, denme 1,000 varos y con eso, ¿no? Entonces, ok, somos 12, nos toca de 100 varos, ¿no? 100 varos, va. Entonces, de verdad era nos toca de 200, nos toca de 100, nos toca de tanto, ¿no? Sí. Entonces era como eso, lo justo. Nosotros no ganábamos un peso por gestionar esa parte, al contrario, era como, hay que producir y hay que vender, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte es mucho más significativa, ¿no? Porque es lo mismo que estudiar, o sea, yo siento que es lo mismo que enseñar. Sí, imagínate que haces un bazar y nadie vende y todavía les cobraste un chorro, es como de, ala, yo me sentiría muy mal, la verdad, de que, ay, les voy a comprar yo porque nadie vendió, ¿no? No, que asegures, o sea, ¿no? Que sepas que sí se va a sacar. Sí, claro. Entonces yo creo que más que eso es como concientizar esa parte, o sea, yo sé que para mucha gente puede ser un negocio gestionar y rentar un espacio, pero sí hay que ser muy responsable con el tipo de evento que haces, ¿no? Y no hay una regulación, al final no hay una regulación y eso, pues hay gente que yo veo en todos los bazares, ¿no? Y la neta, que espíritu aventurero y qué chido, porque la neta también eso habla de mucha disciplina, pero hay que también entender estos sistemas, ¿no? O sea, la solución es hacer otro bazar, la solución es ver qué está fallando, ¿no? Porque si por algo es famoso Jalapa, yo creo que es porque la gente dice, es que aquí no se vende arte, ¿no? Exacto. Y yo creo que sí se vende, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Exacto. Porque yo creo que no se vende dentro de la ciudad, pero desde Jalapa sí puedes vender, ¿no? O sea, y creo que eso está bien, o sea, porque hay artistas que digo, llevan años produciendo en Jalapa y venden muchísimo, pero siguen en Jalapa, ¿no? Y sus clientes no necesariamente son de aquí, o sí, ¿no? Pero tienes que entender, o sea, a mí me parece que Jalapa es una ciudad muy bella para producir, muy inspiradora, pero sí, o sea, el mercado artístico es complejo. Sí. Pero sí, o sea, no basta con que tú, yo y otros 10
personas que estudian en Bazares lo concienticen. Sí. La concientización tiene que estar como desde la gente que los organiza, la gente que abre estos espacios, ¿no? O sea, a mí me parece como muy disruptivo, por ejemplo, que donde hacían los bazares abajo del palacio, ahora ya lo tomaron las personas que si bien no es una extensión del Callejón del Diamante, empieza a aparecerse, ¿no? Y digo, pues sí, o sea, no tampoco solo las personas que pueden rentar una mesa tienen que hacerlo, ellos también están en su derecho de comercializar lo que hacen, claro. ¿No? Porque es un espacio público y el gobierno también tiene la obligación de darles a ellos un espacio, ¿no? Sí. Y si es a la fuerza o si es porque no hay de otra, que así sea, ¿no? Porque tampoco está chido que se monopolicen esos espacios, ¿no? Entonces a mí me parece interesante que también estén ahí también las personas con su tapete, con sus libros, con sus artesanías, y digo, qué chido, o sea, no para todos brilla el sol, o sea, al final, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, yo creo que más bien creo que falta mucho como esta conciencia y respeto, ¿no? De que no, o sea, yo siento que es un sentido común el hecho de los precios, como yo siempre me pongo como esa pauta de si alguien a quien admiro, que sé que lleva un chorro de tiempo, da estos precios, yo no me puedo atrever a dar los más altos, ¿no? O sea, como que sí, eso es como mi cuestión ética, ¿no? Desde mi yo artista, pero pues hay gente que no le interesa, ¿no? Sí. Entonces creo que es como, no hay una regla, o sea, para bien o para mal no hay reglas, y pues eso también, siento que más que perjudicar alenta mucho los procesos, y pues en algún punto yo creo que lo que va a pasar es que la gente que sigue yendo va a decir, yo no vendo acá, ya para qué gasto, no, mejor no lo hago. Y en algún punto yo quiero creer que estas personas van a entender que no es por ahí, ¿no? O sea, y que hay un montón de formatos diferentes, ¿no? Sí. O sea, como que siento que muchas personas le temen a lo especializado, ¿no? O sea, que por ejemplo pasa, ¿no? En el Jardín de Esculturas hay bazares de solo cerámica, ¿no? Sí. Y la gente que le encanta la cerámica va y sale con sus 1000 bolsas de cerámica de todo tipo, ¿no? Y hay mucho miedo y recelo de eso, ¿no? De hacer un formato solo de dibujo, o solo de prints, o solo de pintura, o sea, como que yo siento que hay un poco temor de que nadie vaya o que nadie compre, ¿no? Sí. Pero al final, pues también es un poco, pues, cuestionarse qué necesidades hay, ¿no? Porque sí, es todo un tema. Sí. Ay, pues está bien chingón, todo. Está chingón platicar contigo, mami, siempre. Oye, pues ya para ir cerrando, ahorita algún proyecto que estés desarrollando, que digas voy a exponer, no has expuesto, ya tienes rato que no, porque tienes un chingo de chamba, yo lo sé, está bien cabrón es que exponer. Es emocionalmente agotador exponer. Sí, exactamente. Pero ahorita, actualmente, como aparte de las clases, pero también te iba a preguntar sobre las clases, ¿ya tienes tus edades de alumnos? Niños, ¿no? ¿Hasta qué edad? ¿A partir de qué edad dan su... Pues normalmente son personas de 16 años, nosotros decimos de 16 a 100 años, ¿no? O sea, a partir de 16 está como, pues no es que no queramos más chicos, pero es como normalmente la edad que llega. Sí. Y en verano o sea, el año pasado intentamos abrir un cursito para niños y salió, más bien fue curso de verano para niñas, porque al final fueron puras niñas, y eso le dio como un tinte también muy bonito, porque eran como talleres donde meditaban, teníamos la idea de hacer un hotel de insectos, cosa que salió terrible, porque pues las niñas, no, o sea, no es cliché, realmente no les gustan los bichos, muy pocas les gustan los insectos, y eran muy bebés, o sea, algo que abrimos nosotros fue como un curso de niños para niños muy chiquitos, ¿no? Que normalmente nos decían, es que no los aceptan de ningún lado, es que no sé qué, a mí me gustan mucho los niños, entonces dije, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Es muy difícil, terminaba muerta, pero de repente imagínate una bebé de 3 años, ¡ay, un bicho! Entonces ni de broma le iban a agarrar y poner en el hotel de bichos. Entonces ese hotel de bichos se volvió observación de bichos, ¿no? Ya yo los reubicaba con todo el miedo y asco de mi vida, y les poníamos nombre, ¿no? De, ese se va a llamar Gloria, o sea, fue más como nombrar y reubicar insectos, ¿no? Y entendimos cosas bien divertidas. Y esa, por ejemplo, eso lo vamos a repetir este año. Ya entendiendo, ya entendiendo las necesidades de niñas y niños tan chiquitos, ¿no? Que sí, yo dije, ay, a ver cómo le vamos a hacer para que mediten totalmente con su alfombra en el pasto, así de, ¿tú qué te imaginaste? Un puente con un unicornio, y yo así de, muy bien, vamos bien. No, o sea, como que está bonito.
Sí, yo me imaginaría lo mismo. Sí. Entonces, sí, o sea, que en general como que los talleres están abiertos a 16 y más. O sea, ha llegado gente de todas edades. Entonces, eso. No sé si eso fue lo que me preguntaste. Sí, 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 Ah, sí, 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 ok. no, está chido, Ujú. va. Y proyectos, me dijiste proyectos, Hay ya me proyectos, acordé. ajá, Pues, personales, aparte de lo de ujú, la... pues personal, me cuesta mucho producir como cosas personales justo por el tiempo, o sea, Sí, como que estoy como en mil y un cosas y a la vez en ninguna. sí, Entonces, sí soy. pues sí, por ejemplo, la ilustración que enmarcaron justo Ujú. es como una de mis brotes de, me dan muchas ganas de dibujar, voy a hacer esto. Eso es, de hecho es una animación, no es una ilustración, Ah, ok. pero pues una de los fotogramas que más me gustó fue como la fija, ¿no? Ujú. Pero en general eso, o sea, como que justo mañana ya son vacaciones para mí, entonces pues me quiero poner a hacer como dibujos pendientes, ¿no? Ahorita estoy como muy interesada en la narrativa, entonces hemos estado este año y el pasado ilustrando libros para otras personas, Ujú. entonces ahorita estamos como un poco en regresar a ilustrar cosas nuestras, ¿no? Estamos, normalmente lo que hacemos con ellos es como él dibuja y yo escribo, Sí. entonces ahorita justo él acaba de terminar de dibujar un libro y yo lo voy a escribir. Y va al revés. Ahorita justo tengo muchas libretas llenas de textos que de repente escribo y justo ahorita vamos a tomarnos el tiempo para producir como una línea de pues textil, de libros también, o sea, un libro que yo tengo escrito pero que yo no quiero dibujar. Ah, ya. Entonces más bien es como este intercambio, ¿no? Ah, qué Entonces chido. estamos en eso. O sea, realmente como tal no hay un evento, un suceso, pero sí hay varias cosas que están como pasando. Ay, qué chido, Mapi. Pues cuéntanos que, ahora sí ya que empezaste, Y yo ya que terminas de toqué el contar la tema, historia de lo que nos trajiste de ya marcar. anocheció, ay, ¿cómo hablo? No, está bien. Bueno, esa ilustración, animación surge por una fotógrafa que creo que es mi fotógrafa favorita, que se llama Graciela Iturbide. Y pues justo hace unos meses, creo que fue hace un año, viajamos a la Ciudad de México a un concierto Ujú. y estábamos cerca del Museo Tamayo y no sé si era del Tamayo o del Arte Moderno porque están Ajá, pegados, ajá. pero en alguno de esos dos había una exposición de Graciela Iturbide. Vale. Entonces yo tengo un libro que compré hace muchos años de Graciela Iturbide, ese chiquitito, y me encanta, esa foto me encanta, o sea, esa foto que de hecho está basada en una foto de Fotografía. Graciela Iturbide, Ok. me encanta, ¿no? Entonces yo las veía, de hecho, hasta ese momento yo no sabía que esa foto existía. Entonces en este libro vienen varias, que hay una muy famosa, que está una mujer sentada y hay un cocodrilo en la pared, que está Ujú. como disecado y colgado, y yo andaba buscando esa foto en la galería y no estaba, y de repente veo esa, ¿no? Y veo que es un autorretrato, que es Graciela ya de grande, con el pescado agarrado en la boca. Y yo creo que me quedé ahí como 15 minutos, fue de qué foto tan preciosa. Entonces, pues es un tema tomarle foto de las cosas en los museos, ¿no? Entonces, entre que estoy así y salí el reflejo y yo así de, hoy no sale mi foto, según yo la tomé increíble, porque aparte fue como una expo muy bonita, porque justo Pedro es como fan de Juan O'Gorman, Ujú, ujú. entonces había una exposición de Juan O'Gorman y la de Graciela, entonces cada quien estaba así como Alucinado. rascando así los cuadros de que ya viste los detalles, ya viste esto, Ajá. entonces yo estaba con las fotos y de repente, según yo, en mi afán de tomar una buena foto de la foto, ya cuando voy en el autobús de regreso veo que salgo en el reflejo, o sea, en la foto salgo yo y yo así de, ay, mi foto la arruiné. Entonces dije, bueno, al final, ¿para qué tomas fotos del museo? O sea, es una Sí. tontería. Eh, entonces de repente como que llegué muy inspirada y dije, bueno, ya aprovechando la foto, voy a intentar hacer un autorretrato como en homenaje a Graciela Iturbide. Órale. Entonces ya de repente me pongo a hacer la ilustración y no sé, como que sentí que podía moverse o sentía que era buen momento para experimentar un poco con animación. Entonces de repente el programa que utilizo tiene la herramienta para animar, Ujú. entonces me puse a hacer fotogramas encima, ¿no? Como por ejemplo, en la animación le salen nubes de las orejas y van Órale. pasando las nubes atrás, ¿no? O sea, en general es como un GIF, no es Órale. tanto una ¿No lo animación. puedes pasar para Sí, que y lo salen chequemos? unas estrellitas y ya, ¿no? Lo subí nada más por puro gusto de subirlo Sí. realmente. Y de repente como que se hizo un mini boom, ¿no? De Órale. que me escribe una amiga que justo en ese momento no éramos amigas, pero nos hicimos amigas porque me dice, es que, o sea, yo sin decir que era de Graciela, me dice, es que esa mujer me mama. O sea, mi ex libris es de Graciela Iturbide y me manda la foto que es igual, una Órale. interpretación de ella con el pescadito. Me Sí. dice, ¿me puedes vender un print? Y yo,
bueno, y de repente alguien, oye, ¿vas a vender prints? Oye, prints, de repente fue como de, tranquilo, o sea, yo creo que vendí como 30 prints de esa ilustración, ¿no? Y de repente el chico que nos maquila las prendas me dice, oye, ¿no la quieres hacer mascada? Y yo, dice, es que, dice, mándame una y te la enseño, a ver cómo que, porque el rosa que usaste está muy loco, ¿no? Y yo sé, bueno, va, y ya la ven mascada y digo, está preciosa, me encanta. Entonces de repente me imprimo unas 4 y de repente me empiezan a decir, no, yo quiero una, no, yo quiero una. Entonces fue como que así, yo dije, pues la hice por una ocurrencia. O sea, yo creo que si lo hubiera querido hacer para vender, nadie me la compra. O sea, estoy segura. Porque luego hice otra y nadie me la pidió, de que es otra foto de Graciela Iturbide donde tiene unos pájaros, como que se le están saliendo los ojos y yo así, me quedó increíble, ya vi lo que me equivoqué en la otra. Hice un GIF también como que creo que me quedó bastante bien. Nadie lo peló, nadie lo peló. Y dije, bueno, se lo pierden. Pero hasta la fecha esta es como de, no tienes prints. Ahorita voy a hacer, no sé si han visto que en Instagram están los templates como de fotomontar tu obra en libretas, en paredes y así. Pues usé un template de una libreta y usé esa. Y dije, sí se ve chida. Y hace rato publiqué así de, alguien quiere una libreta y de repente me dormí como 2 horas y despierto y como 12 mensajes de, ¿sí vas a hacer las libretas? Yo quiero una libreta. Y yo así de, esta mujer, Graciela Iturbide es de la buena suerte, o sea, como que, no, o sea, es como la primera imagen que creo que explotó de manera como tan amorosa para comercializar, ¿no? O sea, creo que la han acogido personas que quiero mucho y que se han vuelto amigas también, y que me parece que está muy chido, ¿no? Alguien me pidió un print gigante, así como de, ¿me puedes imprimir uno de 50 por 50? Y yo así de, ok, ¿no? Por suerte tenemos nuestra aliada impresora maravillosa y salen bellísimos, ¿no? Pero sí, me parece como algo bien curioso, ¿no? Que por eso la escogí cuando me dijiste, algo que quieras enmarcar, y dije, yo creo que esa. Porque me parece que es como una ilustración que realmente no me costó trabajo, que si bien tiene cosas que ahora no me encantan, pues me parece como que es algo que, un punto de partida de lo que hacía antes a lo que hago ahora, ¿no? Qué chido. Como que con ella empecé a confiar en un estilo, ¿no? Que gracias a esta ilustración también han llegado oportunidades muy chidas, sí, últimamente ya de manera personal. Casi todos los proyectos los hago en conjunto con Pedro y cada quien tiene sus proyectos, pero uno de mis proyectos como actual que más me llenan ha sido que muchas asociaciones de rescate para animales me han como hablado para colaborar con ellos, ¿no? Y que me doy cuenta que no son colaboraciones de, ay, tú que eres ilustradora, nos paro, ¿no? Es como de cuánto nos cobras por hacer esto, ¿no? O sea, que ya son cuestiones que la gente que se dedica a otras cosas lo está tomando de manera seria, ¿no? Y que saben que es un trabajo y que saben que es monetizado y que te tienen que pagar, ¿no? Entonces, actualmente estoy como, gracias a este tipo de ilustración, porque dijeron que sea como de este estilo, ¿no? Yo, Entonces, es una asociación que se llama algo así como Sin Leche, por favor, que está como ayudando o sea, rescata vacas que han sido explotadas y las lleva a santuarios, a que vivan en libertad ya toda su vida. Entonces, me encanta, yo así como que me he vuelto muy sensible con los animales por ese tipo de cosas. Mi mamá rescata perros de repente que se encuentra y los rehabilita y los da en adopción. Entonces, como que siempre estaba muy cerca de esa cercanía con los animales, ¿no? Entonces, lo de las vacas me encantó. Igual trabajé con una amiga que ahora también ya somos amixes, que es de Jalapa, que ella rescata perros. Entonces, también hemos estado como trabajando cosas con perritos. Igual ahorita una fundación se llama Seres Libres que rescata caballos. También me dijo, oye, ¿no quieres colaborar para...? Justo vamos a hacer una mascada. Entonces me parece como bien llenador esa parte, ¿no? Que puedes ayudar a un montón de cosas, ¿no? Y de seres vivos, ¿no? Que, o sea, yo digo... otra finalidad. Sí, ¿no? Claro, y que actualmente en un mundo tan extraño, pues que haya gente que se dedique a salvar otros tipos de criaturas me parece bien bonito, ¿no? Entonces, eso me gusta. Pues muchas felicidades, Mapi. Gracias. Ojalá y los que están viendo el video puedan... compren más prints de Graciela Iturbide. No, que los vengan a enmarcar. Para sí, que también. Se vean así. No, quedó bien bonito, sí. No, gracias. Pues, ¿algo más que quieras agregar? Tus redes sociales. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? El Instagram de Fica, que es @ficacasa. Y mi Instagram, que es estornudo de conejo, que esa historia ya no la contamos, pero... Cuéntala. Pero rápidamente, bueno... tal vez con esto se rompa como todo el secreto, pero mi papá es una persona muy chismosa. Entonces, pero mi papá también es una persona muy a la vieja escuela.
Ajá. Entonces, los tatuajes y él no funcionan. Entonces, pues de repente, pues el Murayama es el apellido que tenía su bisabuela, entonces yo lo adopto como nombre artístico. Entonces, de repente es como mis redes eran Carla Murayama. Y de repente mi papá es como, voy a googlear Carla Murayama a ver qué pasa, ¿no? Pero yo nunca le he dicho que tengo tatuajes. Si ve este video, pues ya. En algún momento se tenía que enterar, ¿no? Pero pues él es así como, o sea, yo sé que más bien no va a cambiar su manera de pensar, pues. Entonces digo, mejor llevamos a la fiesta en paz, nos queremos mucho, así estamos bien. Entonces de repente googlea eso y yo me digo, maldita sea, no va a haber. Entonces de repente digo, ¿qué nombre no va a googlear? No se le va a ocurrir vincular conmigo, ¿no? Entonces no sé cómo llegué a un sistema de mezcla que dije, bueno, siempre me han gustado los conejos, va, estornudo de conejo, ¿no? Y en ese momento mi red era, pues, personal, ¿no? Subía comida, subía fotos, etcétera. Y ya cuando empezó a hacer las comisiones, pues esa cuenta se vuelve, pues, profesional, ¿no? Sí. Entonces se queda estornudo de conejo porque le intenté cambiar el nombre y nadie me topaba. Entonces dije, no, pues ya se va a quedar así. O sea, todos mis tags de ilustradora es estornudo de conejo, ¿no? Las etiquetas con las que llegan las comisiones, todo, pues ya es de estornudo. Entonces de repente, pues ya, o sea, al final adoptó ese nombre porque pues está bonito y ya justo, pues siento que me ha traído buena suerte, ¿no? Pero, y también porque mi papá no me iba a encontrar como estornudo de conejo. Entonces, pues ya, ese es mi... Tu papá va a ver el video, obviamente. Pues supongo que sí, pues ya, pa, ni modo. ¿Cómo se llama tu papá? No les voy a decir. No. Se llama Carlos. Don Carlos. Perdóname Mapi, por mi vida loca. Ya está grande. Ya me los pagué. Algunos tal vez los pagó, algunos tal vez los pagó. Pero pues ya se tiene que entrar en algún momento. Pues sí. Pues ya. Esa es la historia de estornudo de conejo. Qué chingo. No la vieron venir. Qué chido. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, mi Carla. Esperemos si más adelante podemos a platicar de alguna otra cosa, cuando vaya a surgir algún otro libro, que quieras compartirnos la edición de algo que hayas así chingón, pues aquí el espacio, ya sabes que muchas gracias. Siempre es querida aquí de mi parte y con la marquería, ¿sabes? Gracias. Pues nada más, síganos nuevamente en gr-marquería en Instagram, gr marquería en Facebook y en YouTube gr marquería. Tenemos bien poquitos suscriptores, así que necesitamos un chingo. Hay que ayudar. Échanos la mano, güey. No mames, necesitamos vivir de esto. Recuerden que podemos enmarcar lo que sea. Así que sigan también a mi amiga Mapi, como yo le digo de cariño, se le quedó, además de los cuates, solamente yo, le puedo decir así. Y unos cuantos más. A los demás, Carla, o llama, o maestra, o ustedes chamacos que están viendo a su maestra. Maestra, por favor, respétenla. Y sigan su trabajo, consuman arte, pídanle comisiones. De verdad que el trabajo que hace es muy bonito. También hace murales. Ay, sí, pero esa es otra historia también. No nos va a alcanzar el tiempo. Pero hace de todo, Carla, como podrán ver. Entonces, pues muchas gracias. Damos por finalizado este episodio. Nos vemos para la próxima. ¡Bravo! Se logró. Se logró. Ay.